Muy buenos días para todas las personas que se conectan en la mañana de hoy a nuestro seminario de perspectiva macroeconómica 2025-2026. Soy Camilo Pérez, director de investigaciones económicas y análisis de mercados del Banco Bogotá. Y en el día de hoy vamos a hacer un recorrido por lo que está sucediendo en la economía tanto local como internacional y obviamente vamos a hablar sobre las perspectivas de lo que viene en este corto cierre de año, pero sobre todo hacia 2026. Para comenzar, me gustaría invitarlos a ver la agenda del día de hoy, donde primero recorreremos el contexto internacional, daremos algunas puntadas de lo que es más relevante a nivel internacional en los mercados y en la economía global, de cara a lo que serán las conclusiones a nivel local. Posteriormente entraremos en detalle en cuatro secciones en Colombia. En la segunda veremos todo el tema de actividad económica y cómo la dinámica de actividad que estamos registrando es positiva de cara a las elecciones de 2026. El siguiente punto será el tema de inflación, los problemas que estamos teniendo en particular por el salario mínimo, el aumento del salario mínimo. Luego continuaremos con el manejo de tasas de interés por parte del Banco de la República y cerraremos con una sección en la que discutiremos qué está pasando con la tasa de cambio, cuáles son las implicaciones de la situación fiscal sobre la misma y unas conclusiones obviamente de para dónde va. Comenzamos entonces, como les decía, con un contexto global. Vamos a ver que la actividad económica global, a pesar de toda la incertidumbre geopolítica que existe y en particular toda la incertidumbre que se ha generado con los temas arancelarios, la dinámica ha sido bastante resiliente y tenemos hoy en día un comportamiento, digámoslo, aceptable que replica casi que lo mismo que veníamos registrando el año pasado. Simplemente se ha perdido un poco de dinámica, pero en general los países, tanto economías avanzadas como economías emergentes, mantienen un buen comportamiento. Las primeras gráficas que vemos acá nos muestran encuestas de expectativas que tienen una alta correlación con el desempeño de la actividad. Como ustedes pueden ver, tenemos clasificaciones tanto para las economías avanzadas como emergentes y asimismo para el sector manufacturero y de servicios. En la gráfica de la izquierda, ustedes ven cómo efectivamente, luego de un bache que tuvimos alrededor del mes de abril con el anuncio o los anuncios por parte del presidente Trump en el día de la liberación de los aranceles bastante agresivos para muchas de las economías del mundo, la economía global ha recuperado parte de ese impulso perdido y como les decía, tiene más bien un comportamiento algo lateral, donde la afectación pues ha sido algo menor de la que nos imaginamos. Muy importante tener en cuenta que todavía consideramos que las consecuencias o parte de las consecuencias de los aranceles pueden venir más adelante. Desde el punto de vista de sectores, seguimos viendo la misma dinámica que se registra desde el cierre de la pandemia y esto tiene que ver con un sector de servicios mucho más dinámico que el sector manufacturero. Realmente a nivel global llevamos aproximadamente unos 2 o 3 años, dependiendo del país que miremos, con una recesión en el sector industrial. Recordemos estas conclusiones que estamos viendo acá para cuando llegamos al caso de Colombia. Por el contrario, a nivel de servicios tenemos una fuerte demanda, tanto pues por parte de los hogares, de todo tipo de servicios que de alguna manera, como estuvieron restringidos durante la pandemia, pues son mucho más apetecidos al día de hoy. Con estas encuestas de expectativas a nivel global, lo que tenemos entonces, como decía, es una economía que mantiene un crecimiento muy lateral, algo cercano o alrededor del 3%, que si bien se encuentra por debajo de los históricos del mundo, que es un crecimiento del 3,4%, todavía es un nivel, como les decía, aceptable. Para finalizar, a la derecha tenemos las proyecciones detalladas del Fondo Monetario Internacional, donde, como mencioné, tanto para el 2025 como para el 2026 se presenta cierta moderación del ritmo de crecimiento, 3,2% para el crecimiento de este año, 3,1% para el del próximo. Esto probablemente como consecuencia de lo que son los temas arancelarios, que como les decía, en principio impactarían al caso de Estados Unidos, pero también otras economías como por ejemplo China, Canadá o Brasil, que tienen unas tarifas bastante elevadas. En segundo lugar, queríamos revisar cuál es la tendencia de precios a nivel global y acá, después de un periodo de desinflación muy prolongado que se extendió desde más o menos el 2022 hasta mediados de 2024, en el último año más o menos hemos tenido una inflación que se ha estabilizado de manera importante a nivel global. Esto tiene que ver con una confluencia de factores. De un lado, las presiones de oferta que tuvimos en el pasado por todo este tema de los contenedores y los problemas en las cadenas de suministro desaparece por completo y llegan unos nuevos factores a presionar. Es lo que tenemos, una mezcla entre lo que son las presiones de precios bajista por el lado de la energía, en particular en petróleo, donde a pesar del conflicto que persiste entre Ucrania y Rusia y las sanciones que se han impuesto a este último país para la exportación de petróleo,
el precio del mismo se ha mantenido a la baja en la medida en que la Organización de Países Exportadores de Petróleo pues sigue aumentando su producción y esto de alguna manera mantiene la sobreoferta en el mercado que al tiempo de una demanda algo menos vigorosa, como vimos en la diapositiva anterior, pues termina redundando en precios del petróleo con una leve tendencia bajista. Por el contrario, en materia de alimentos, lo que tenemos es una presión relevante de los fertilizantes a nivel global. Se venían encareciendo, los últimos datos ya nos muestran algo de menor presión de precios de fertilizantes y esto pues definitivamente si por lo pronto todavía redunda en una tendencia alcista de los precios de los alimentos a nivel global, seguramente hacia adelante veremos algo menos de respaldo para esa dinámica. Asimismo, recordemos que tenemos pues como un factor clave en la tendencia de precios global el comportamiento o la situación de la guerra de aranceles a nivel global. El gráfico que tenemos acá nos muestra el arancel promedio que establece Estados Unidos para sus importaciones. Al cierre del año pasado, este arancel era del 2,4%. En este momento, el arancel se acerca al 20%. Es decir, un norteamericano que hace muy poco tiempo importaba, o para ponerlo puntualmente, al cierre del año pasado importaba algo que le costaba $100, hoy probablemente esté pagando algo más cercano a $120 por dicha importación. Importante también señalar acá que a pesar de que los aranceles han tenido magnitudes mucho más altas, hemos oído hablar incluso de aranceles de hasta 100% para algunos productos, la realidad es que parte de las consecuencias en costos son asumidas por los comercializadores o por los productores y esto de alguna medida ha limitado el impacto sobre el nivel de precios de la economía norteamericana como tal. El último punto para tener en cuenta es que China, uno de los países más afectados por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, ha tenido no solo una menor demanda local por sus productos, sino que a su vez, por el tema arancelario, ha tenido que buscar nuevos mercados para vender esos productos que quizás por el encarecimiento hacia Estados Unidos, pues no son bien recibidos. De esta forma, lo que tenemos es una acumulación de productos e inventarios en China que se están destinando ya a otros destinos del mundo a unos precios muchos más bajos y eso ha generado pues una presión negativa de precios. Vemos acá como tanto del lado de los consumidores como del lado de los productores, la variación de precios en China es negativa, es decir, de alguna manera se está exportando desinflación y esto es un factor que compensa parcialmente lo que mencionaba en materia arancelaria. Sin embargo, hay que reconocer también que en la medida en que la guerra comercial se extiende y otros países toman represalias, nuevamente el caso de China, por ejemplo, la pelea por establecer aranceles termina redundando en mayores inflaciones en ambos países o en los países que establezcan este tipo de políticas comerciales. Un último punto para destacar acá es que si bien los aranceles en un principio fueron utilizados como una herramienta claramente de política comercial, la realidad es que se han venido desviando hacia otros propósitos. Ya lo hemos visto en el caso de Brasil o incluso en las amenazas que ha tenido Colombia, donde las motivaciones políticas son quizás más relevantes a la hora de establecer este tipo de sanciones o de amenazas todavía en el caso de Colombia. Con esta combinación de una actividad económica que luce aceptable pero que pierde algo de vigor y una inflación que se mantiene todavía en niveles relativamente altos y con unas tendencias muy mixtas, lo que tenemos es unos bancos centrales a nivel global que todavía tienen algo de espacio de bajar su tasa de interés de referencia. Es muy importante separar que dentro de las economías avanzadas, que ya han tenido un proceso relativamente largo de reducción de tasa de interés, son la mayoría de países diferentes a Estados Unidos los que han tenido peso sobre esas decisiones de bajar la tasa como tal. Incluso algunos de ellos, como el caso, por ejemplo, de la eurozona, probablemente ya tengan una tasa en su nivel, tenga la tasa de interés del Banco Central en su nivel terminal, es decir, no habrá más movimientos seguramente hacia adelante. Por el contrario, Estados Unidos, como vemos en la gráfica de la derecha, todavía no solo tiene una tasa de interés relativamente alta para sus estándares por encima del 4%, sino que además se esperan reducciones de tasa de interés importante hacia futuro. Mientras el Banco Central norteamericano en sus comunicados ha prometido una reducción de 100 puntos básicos, el mercado realmente incluso ha llegado a descontar un movimiento de hasta 150 puntos básicos en lo que queda de este año y el 2026. Es decir, un punto muy importante para tener en cuenta en el análisis del dólar es que la tasa de interés en este país no solo continuará descendiendo, sino que se espera que descienda incluso un poco más de lo que el mismo Banco Central ha venido prometiendo. Del lado de las economías emergentes, la tendencia de reducción de tasas de interés ha sido algo menos profunda. En todo caso, se ha materializado. Esto tiene que ver con algunos países que mantienen tasas de interés altas por problemas inflacionarios. Aquí siempre mencionamos a los mismos países como por ejemplo Turquía o como por ejemplo Rusia,
que para enfrentar ese problema de precios, pues mantienen, como ya mencioné, tasas de interés relativamente altas. Entonces, la tendencia debería continuar en la medida en que vimos una economía que pierde algo de vigor y una inflación que pues tiene algo de potencial de descenso. Las economías emergentes podrían también estar reduciendo sus tasas de interés hacia futuro. Punto también importante para análisis del dólar a nivel global. Hoy en día, visto desde una óptica un poco más amplia de las economías avanzadas contra las economías emergentes todavía mantienen un diferencial positivo amplio frente a las economías avanzadas, es decir, tienen un atractivo de tasa de interés para los inversionistas. Este atractivo en este momento es todavía lo suficientemente amplio para que los inversionistas prefieran irse hacia economías emergentes buscando más rentabilidad y pagando claramente más riesgo, que normalmente suele ser atribuible a este tipo de economías, frente a las economías avanzadas. Este factor, de nuevo, que es, digamos, lo mismo de las tasas de interés que mencionaba de Estados Unidos bajando hacia adelante, pues nos garantiza o por lo menos apunta a un dólar que podría seguir perdiendo terreno por el factor de tasa de interés, obviamente a nivel global. Y aquí cuando yo digo el dólar, me refiero al dólar contra todas las monedas del mundo, que como ya mencioné, si bien bajan tasas de interés, lo hacen seguramente a un ritmo mucho más pausado de lo que ha venido realizando Estados Unidos. Y efectivamente la última gráfica que tenemos acá, o último par de gráficas, nos muestran las expectativas de tasa de interés hacia adelante. Si hoy en día la tasa de interés global está en el 4,4%, esta continuaría ascendiendo hacia un 3,6% hacia el final del 2026, motivada por un ajuste muchísimo más que proporcional de las economías emergentes. Fíjense cómo pasarían de 6,6% a 5,3%, y en el caso de las economías avanzadas pasarían de un nivel de 3% a 2,6%. En algún momento del próximo año, en la medida en que sus diferenciales de tasa de interés entre economías emergentes y avanzadas se van cerrando, seguramente ese mayor atractivo de las monedas emergentes irá perdiendo vigor y empezaremos a ver algo más de vuelta o de recuperación de atractivo para monedas como el dólar y otras economías avanzadas. Precisamente para finalizar, un análisis sobre lo que está sucediendo con el dólar, y esto tengámoslo muy en cuenta para lo que será hacia el final de la presentación la perspectiva que tenemos de tasa de cambio. Acá lo que queremos mostrar en primer lugar es cómo efectivamente a lo largo de todo este 2025 el dólar ha perdido terreno tanto contra economías avanzadas como contra economías emergentes. Es un fenómeno generalizado. Ya mencionamos uno de los factores que tiene que ver con una tasa de interés que se espera que siga descendiendo e incluso a un ritmo mucho más acelerado de lo que se preveía hace pocos meses, y eso le ha quitado obviamente respaldo a la moneda norteamericana. Lo segundo que hay que tener en cuenta acá es que toda esta política de aranceles, pero sobre todo el comportamiento que podemos denominar algo errático por parte de Estados Unidos en el manejo de la diplomacia global, ha tenido sus consecuencias. Hoy en día, sin lugar a dudas, la mayoría de países consideran que Estados Unidos es un socio comercial o estratégico o político mucho menos confiable que en el pasado. Vemos ejemplos como por ejemplo en la OTAN, donde la garantía de seguridad que antes Estados Unidos brindaba puede que hoy no esté vigente. Ese es uno de los ejemplos. Otros como lo que le pasó por ejemplo a Canadá, uno de los grandes aliados de Estados Unidos en la región, que ahora pues parece más un enemigo por todas estas políticas comerciales agresivas. E incluso también podríamos hablar algo parecido para el caso de Colombia en este momento. Entonces, todas esas medidas y esas decisiones que han ido tomando Estados Unidos, de nuevo, repito, hacen que sea algo menos confiable que en el pasado, y esto le quite atractivo al dólar como moneda de refugio. Hablando precisamente en este sentido de refugio, en la gráfica inferior tenemos el comportamiento de las reservas internacionales del mundo por tipo de moneda. Recordemos que todos los bancos centrales del mundo, para protegerse ante choques internacionales, mantienen una reserva de reservas internacionales en moneda extranjera. Suele estar diversificada en diferentes tipos de moneda, pero todavía la gran mayoría de ellos tienen como principal activo o de moneda de sus activos al dólar. Esta tendencia en todo caso, o esta tenencia de dólares, ha venido cediendo terreno, y eso es lo que se ve en las gráficas de abajo a la izquierda, donde si nos paramos a principios de este siglo,
tenemos que el dólar pesaba poco más del 70% de todas las reservas internacionales de los países del mundo. Fíjense que esa proporción ha bajado a algo menos del 60% hoy. Es un proceso que vemos acá en la gráfica roja, donde de manera progresiva y con bastantes altibajos, el dólar ha perdido relevancia dentro de esas reservas internacionales. Hay varias argumentaciones de por qué esto ha sucedido. La primera y la más importante es un principio del inversionista y es la diversificación. Tener todos los activos de un país en moneda como el dólar es muy riesgoso por múltiples razones, inclusive algunas de tipo más geopolítico. Por ejemplo, lo que le sucedió a Rusia. En el momento en que invadió Ucrania, Estados Unidos, que tiene control sobre el sistema financiero en dólares, bloqueó las reservas internacionales de este país. Más o menos una quinta parte de todas las reservas quedaron congeladas y entonces desde un punto de vista de más geopolítica, hay países que quieren estar lejos del dólar y diversificar su tenencia de monedas. Ese es un argumento no necesariamente desde el punto de vista de diversificación financiera, sino de diversificación, llamémoslo, estratégica. Pero pues ejemplos como este se dan varios, como por ejemplo también países de Medio Oriente o incluso países como China que obviamente no quieren estar en la órbita del sistema financiero norteamericano. En todo caso, la gran conclusión acá es que la tendencia de pérdida del dólar como moneda de reserva es un fenómeno que lleva ya décadas, que seguramente continuará en el tiempo, pero que tomará muchísimos años en llegar a un punto en que haya otra moneda que logre sustituirlo. Fíjense, por ejemplo, el caso del euro, que a principios de este siglo apareció como moneda, como alternativa y contrapeso seguramente en ese momento contra el dólar y desde ese entonces, con lo que eran las monedas anteriormente de Europa que se consolidan en el euro, la participación en las reservas internacionales era algo menos del 20% y hoy en día, a pesar de mucha ilusión que existía por esta moneda, pues la realidad es que la ganancia en participación es muy poca, es decir, sigue teniendo el mismo peso dentro del total de la canasta de reservas, mostrando que no se ha logrado diversificar mucho por ese lado. ¿Dónde sí ha habido avances? En otras monedas mucho más pequeñas, tipo dólar canadiense, dólar neozelandés, australiano, en alguna medida en el yuan, pero con unas ganancias muy pequeñas, donde pues los bancos centrales han volcado su interés para, como ya mencioné, diversificar y de alguna manera tener ahí algo de pues, mejor posicionamiento en reservas internacionales. De nuevo, quiero ratificar que esta tendencia es de muy largo plazo, seguramente continuará, pero no llegaremos nunca, o tomará mucho tiempo más bien, llegar a un momento en que el dólar no sea la moneda más importante del mundo. Y los gráficos de la derecha quizás son los que mejor ilustran eso. Y aquí tenemos diferentes mediciones de la relevancia del dólar, tanto en mercados financieros como en transacciones a nivel global. Las dos gráficas de arriba nos muestran en amarillo la proporción de activos en renta fija que está denominado en dólares. Esto tiene que ver tanto con emisión de bonos de gobiernos como con emisión de bonos por parte de empresas. Fíjense que Estados Unidos domina con un 40% del mercado de bonos globales en este momento. Le siguen la eurozona lejos, con menos del 20%, y China en este tipo en esta clasificación es donde quizás mejor rankea con una participación del 16%. En color verde tenemos la participación en acciones y de nuevo Estados Unidos con poco más del 40% y otros países bastante alejados, la eurozona con el 11%, China con el 10%, no son tan relevantes a la hora de invertir en este mercado bursátil. Y en el tipo de transacciones tenemos transacciones de monedas, nuevamente Estados Unidos con el 44%, pagos internacionales de todo tipo, incluyendo servicios, 58%, y en las facturas de comercio internacional todavía una dominancia bastante importante. Pregúntense hoy en día si los negocios que ustedes realizan con el exterior o cuando van a viajar a otro país, ¿qué moneda es la que compran? Y seguramente la respuesta en la mayoría de los casos fue dólar. Eso es lo que efectivamente vemos en este tipo de clasificaciones donde, pues como ya dije, el dólar seguirá siendo por un buen tiempo la moneda más importante a nivel mundial. Cierro entonces con eso mi primera sección de la presentación. Me he tomado más o menos unos 15 o 20 minutos en esta discusión del contexto global, con bastante énfasis en el manejo del dólar, en lo que puede venir hacia adelante, porque eso nos va a ayudar a entender un poco lo que puede suceder para Colombia también en materia de divisa. Comenzamos entonces la segunda sección con el comportamiento de la actividad económica. Colombia en lo corrido de este año ha tenido un crecimiento de alrededor del 2,4%. Ese es primer semestre del 2025, términos anuales. Y lo que hemos visto es que el crecimiento de la economía se ha venido recuperando frente a lo que tuvimos los 2 años previos. El año pasado con un crecimiento por debajo del 2%, el año anterior con un crecimiento inferior al 1%. Entonces la tendencia ha sido de un avance
una recuperación muy, muy lenta. Ya vamos a ver en parte de dónde se deriva ese menor crecimiento económico en Colombia. Pero antes de eso, veamos qué es lo que está aportando al crecimiento para entender obviamente qué es lo que viene. Y aquí ustedes ven la composición por cada uno de los componentes del PIB desde el punto de vista de demanda, de qué aporta o quita o le resta al crecimiento. Lo primero es que de ese 2,4%, fíjense que más de 3 puntos, o 3 puntos, perdón, lo aportan los consumidores, los hogares, ustedes y yo, consumiendo tanto bienes como servicios. Asimismo, el sector público también tiene un aporte bastante menor, pero que en todo caso es positivo y de manera muy tímida la inversión le aporta 0,3% a el crecimiento económico. Por el contrario, fíjense que del lado de las importaciones está restando bastante el crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho de este consumo que estamos teniendo, hogares, gobierno y empresas, se está yendo a productos importados. Esto, si bien hoy es favorable porque mantenemos un crecimiento económico que se recupera y es que es aceptable, hacia el largo plazo, pues obviamente es insostenible porque cada vez estamos importando mucho más. Recuerden también esta idea que nos va a ayudar a entender un poco el desbalance de dólares que tiene la economía colombiana y que veremos en la última sección. ¿Qué ha sucedido con esta mayor preponderancia de los hogares en la economía colombiana? Este es un fenómeno casi que continuo en el periodo de la pospandemia, pero sobre todo más evidente en los últimos años. Y es que en la medida en que los hogares han crecido más que la economía en su conjunto, su consumo, pues lo que tenemos es una mayor participación de los mismos dentro del total del producto colombiano. Si antes de la pandemia más o menos los hogares teníamos 2/3 partes de participación del PIB, hoy en día tenemos más del 75%. Esto quiere decir que pesamos mucho más, somos más relevantes para el consumo, perdón, para la economía. Y de manera, de la mano de este fenómeno hemos tenido desafortunadamente uno, que es el de la menor participación de la inversión. Estos fenómenos se dan, digamos, de manera simultánea. Ya ahorita explicamos un poquito el detalle de por qué, pero claramente con menor participación de la inversión dentro de la economía, esto tiene unas consecuencias no solo en el presente, con menor aporte al crecimiento, ya vimos un aporte muy tímido de 0,3% de ese total de 2,4% de crecimiento, sino que además en el mediano y largo plazo tiene unas consecuencias muy complicadas porque si uno no invierte hoy, no tiene crecimiento en el futuro. Los economistas siempre hemos estudiado cómo la inversión es la que determina el crecimiento potencial de la economía en el tiempo. Como les decía, pues en la medida en que invirtamos bastante menos, ese crecimiento potencial va a ser menor. De una vez les doy un dato y es que si antes de la pandemia la economía colombiana tenía un crecimiento potencial, es decir, dónde poníamos las proyecciones de largo plazo de la economía, antes de la pandemia era más o menos entre un 3,5 o 4%. Hoy en día esa misma pregunta se responde con un rango que probablemente va de más o menos un 2,5% a un 3%. Este es un cambio bien importante, de más o menos un punto de crecimiento menos de potencial en el largo plazo, que claramente lo que va a tener como consecuencia pues es una economía que va a tener más dificultades en el tiempo. Eh, Eso del lado, digamos, de la composición desde el punto de vista de la demanda. Como mencioné también, las importaciones han venido ganando mucha participación, esto en contravía, obviamente, de la industria local. Como mencioné, es un fenómeno que no es sostenible del todo en el tiempo y al cual hay que tenerle bastante atención. Al mismo tiempo que se da ese cambio de composición de la economía desde el punto de vista de la demanda, de quién compra, de quién utiliza los productos o los servicios, también hemos visto unos cambios en la composición de la oferta, de quién elabora esos productos. Y en la medida en que obviamente los hogares son los que concentran la mayoría del crecimiento, pues los sectores que tienen que ver con hogares son los que también se comportan mejor. Pero también recordemos un fenómeno que vimos al principio y es que en el mundo es el sector de servicios el que más dinamiza la economía. La manufactura, como les dije, varios años de recesión, en Colombia exactamente lo mismo, y entonces en los primeros lugares de ganancia en participación de los sectores dentro de la economía tenemos a los que tienen que ver con servicios, por ejemplo, como el comercio, pero también los que son otros servicios donde se clasifican, por ejemplo, el entretenimiento, la diversión, los conciertos, que han sido obviamente de los sectores que más crecen en la pospandemia y que son los que hoy en día están aportándole al buen desempeño de la actividad. Para entender un poquito esa buena dinámica de los hogares, veamos en qué se basa. Y lo primero es un mercado laboral saludable que hasta el momento, hasta los datos más recientes, lucía resiliente, es decir, a pesar de una menor dinámica de crecimiento económico, el mercado laboral tenía una creación de empleo suficiente para absorber la fuerza laboral creciente e incluso reducir la tasa de desempleo.
esta tasa de desempleo en los datos más recientes ha llegado a mínimos de este siglo. Cuando uno mira sobre todo del lado urbano, empiezan a verse ya unos fenómenos inquietantes cuando uno ve ya el agregado nacional, que es lo que ustedes ven muy claramente acá, y es un deterioro del empleo rural bastante significativo, pero también hemos visto un fenómeno y es que a pesar de que se sigue creando empleo en Colombia, en el último dato algo cercano a los 400.000 empleos, la realidad es que esta creación de empleo anual es cada vez menor y el punto máximo ya lo dejamos atrás más o menos en el primer trimestre. Entonces ahí empiezan a haber algunas señales, llamémoslas inquietantes o de alerta sobre el desempeño del mercado laboral que nos hacen pensar que probablemente estamos o ya alcanzamos la mejor dinámica de crecimiento del empleo y que hacia adelante puede haber una pérdida un poco de ese ímpetu. ¿Por qué estaríamos viendo ese deterioro? Perdón, antes de entrar a hablar de deterioro, hablemos de otra de las razones por las cuales el mercado laboral se comporta bien y es una razón que está muy relacionada con lo que acabamos de ver hace un momento y es que la economía se transformó. Se transformó de una economía que contrataba mucho más personas o más trabajo del lado de los sectores que llamamos tradicionales como construcción, agricultura, minería, petróleo, y se fue volcando hacia los sectores más de servicios. Sectores de servicios típicamente son intensivos en mano de obra y eso requiere obviamente pues mucha más contratación y eso es lo que vemos efectivamente en los gráficos de acá abajo, donde los sectores tradicionales que ya mencioné pesaban antes bastante más de la mitad de la economía desde el punto de vista de generación de empleo y hoy en día pues pesan menos que los servicios. Este es un fenómeno también muy importante que nos ayuda a entender de nuevo por qué el mercado laboral sigue marcando tasas de desempleo mínimas del siglo. Y ahora sí, para finalizar, algunas de las inquietudes que ya mencioné, como la menor creación de empleo o los fenómenos de un mayor desempleo a nivel rural, creemos que tienen que ver algo con el tema, digamos, de los costos laborales. Acá tenemos una encuesta de FENALCO donde se le preguntó a los afiliados cómo veían ese tema del aumento de los costos laborales. Y recordemos que hay tres eventos, llamémoslo así, que se han dado en este 2025 que han venido aumentando el costo de contratar a un empleado. Lo primero, pues, es un aumento salarial relevante. El salario mínimo aumentó casi 10%, incluso por encima del 11% cuando se incorpora el ajuste del subsidio de transporte. Y más recientemente tuvimos la entrada en vigor de la reforma laboral y asimismo de la reducción de la jornada laboral que provenía de la reforma laboral anterior. Estas medidas han encarecido el costo de contratar a una persona y efectivamente eso se refleja en la encuesta que mencioné de FENALCO. Es una información de un solo sector, sí, pero creo que vislumbra bastante bien lo que se podría estar viviendo en materia laboral, donde esos mayores costos laborales pueden terminar redundando en esas barras rojas, como ustedes ven ahí, en una reducción efectivamente del trabajo, de la contratación como tal. Además, esto se conecta bastante bien con los datos de empleo del mes de agosto, fueron justo después, digamos, de la entrada en vigor de todo este tema de reformas laborales. Y es que en agosto, puntualmente, el sector de comercio, que venía creando empleo de manera bastante robusta, pues es uno de los sectores que más ha crecido en la economía, pierde mucho vigor y en el mes de puntual de agosto destruye 200.000 empleos. Entonces empezamos de nuevo a ver algo de inquietudes sobre la dinámica del mercado laboral. Vamos a ver cómo termina materializándose esto hacia adelante. Ya viendo que entonces los hogares tienen un mercado laboral que todavía los sigue apoyando a pesar de esas pequeñas inquietudes que empiezan a generarse, veamos también de dónde se originan, más allá del mercado laboral, de dónde se origina esa buena dinámica de los consumidores. Y ya lo mencioné, pero vuelvo y lo repito, la dinámica de consumo se da tanto en bienes como en servicios, mucho más robusto el comportamiento reciente de servicios, es decir, la gente prefiere ir a un concierto que comprarse el CD, por ponerle un ejemplo que siempre suena bastante cómico. Pero más allá de eso, encontramos que existen algunos ingresos alternativos de los hogares, como por ejemplo las remesas, que como ustedes ven acá en términos de pesos, están marcando un máximo histórico. Esto incluso a pesar de la tasa de cambio que se ha venido reevaluando, es decir, el precio del dólar en Colombia ha bajado. Eso significa que los dólares o las divisas que envían del exterior los colombianos al país terminan siendo un poquito menos de pesos, pero el crecimiento en dólares de las remesas es tal que compensa un poco esa revaluación y como les decía, al mes de julio teníamos por lo menos el nivel histórico más alto de remesas en el país, esto en billones de pesos ya ajustados por inflación, como ustedes ven, son
poco más de 55 billones de pesos. Si nos devolvemos a cualquier punto como antes de la pandemia, que era más o menos unos 30 billones, o incluso nos devolvemos hacia alrededor de unos 10 años en el tiempo, pues el crecimiento de remesas es notorio. Asimismo, tenemos el fenómeno de las exportaciones de café. Recordemos que el café, de él dependen alrededor de unas 550.000 familias, con lo cual esos ingresos se distribuyen de manera bastante amplia en un sector importante de la población. Y eso, pues, si bien no estamos en el máximo histórico de, digamos, de entrada de recursos por exportaciones de café, estamos acercándonos y con esos precios internacionales tan buenos y una cosecha cafetera bastante robusta, seguramente veremos eso dentro de unos meses. Y por último, el tema de turismo, que eh, también tiene una dinámica bastante positiva. Este beneficia sobre todo a las regiones un poco más apartadas del país, donde existe, digamos, unos encadenamientos positivos como tal para las familias. Entonces, unos ingresos, llamémoslo, alternativos que han venido soportando a los hogares. Asimismo, reconocer lo siguiente, y es que aunque la dinámica de consumo, como decía, ha estado también fundamentada en el consumo de bienes durables, en particular, tema como por ejemplo electrodomésticos, computadores, celulares, vehículos, esta compra de bienes no necesariamente se ha dado de la mano de un mayor endeudamiento de los hogares. Al contrario, la posición financiera de los hogares hoy en día es bastante más saludable. Como ustedes ven acá, el crédito hipotecario y el crédito de consumo como porcentaje del total de la economía ha venido cediendo. Esto más o menos coincide con el periodo post-pandemia en el que los balances de los hogares se limpiaron. Tuvimos un periodo, digamos, de deterioro de la cartera hace unos años que afectó mucho al sistema financiero, pero hoy en día la posición es mucho más sana como tal. Entonces, menos crédito y además tenemos pues un ahorro que los hogares han logrado reconstituir en el tiempo. Fíjense ustedes que si bien estamos todavía por debajo del promedio histórico de ahorro, pues después de la pandemia en que nos gastamos todos los ahorros que teníamos, la posición hoy en día es relativamente aceptable. Entonces, unos hogares que encuentran mucho soporte por múltiples razones. No he mencionado temas como, por ejemplo, la ganancia de poder adquisitivo por la reducción en la inflación y el aumento del salario. Vamos a dar un ejemplo de eso en un momento, pero en general, pues, una posición que explica bastante bien por qué los hogares hoy en día, pues, están consumiendo al ritmo que lo están haciendo. He visto precisamente aquí ya algunas preguntas que me han ido enviando. Algunas de ellas tienen que ver con inflación, otras con tasa de interés. Para las personas que de pronto no han enviado todavía preguntas, les los invito a que las escriban en el chat. A lo largo de la charla yo voy a ir mirando las preguntas que me van haciendo, voy a ir respondiéndolas en el camino y lo que me quede pendiente, quizás hacia el final, pues lo termino resolviendo. Continuemos entonces con esta historia de la actividad económica. Entonces, ya vimos que los hogares con múltiples soportes, con una buena dinámica y son los que sustentan la economía. Veíamos que la actividad en inversión no era tan buena y ahí tiene que decirse o tiene que haber un análisis un poquito más profundo, detallado de por qué la inversión no se ha recuperado. Lo primero que hay que entender es que desde el punto de vista de decisiones de política pública ha habido, digamos, unos errores que han afectado el crecimiento económico. Voy a mencionar dos o tres. Lo primero, pues estar en contra de sectores como el petrolero o minero, sin un proceso, digamos, ordenado de gradualidad hacia una transición energética. Este tipo de fenómenos o este tipo de decisiones de política pública, pues obviamente han deteriorado la inversión en ese tipo de sectores y han deteriorado la actividad económica en ese tipo de sectores. Otro ejemplo, los ajustes que se dieron en la política de infraestructura. Veníamos de las famosas obras de cuarta generación, unos proyectos gigantescos de obras viales en el país. El gobierno le da un vuelco a esta política y prefiere orientarse a proyectos mucho más pequeños, regionales. El problema, digamos, de hacer eso, claramente tiene un beneficio desde el punto de vista de conectividad regional, pero el problema de hacer eso es que a nivel de economía, sustituir lo que era un proyecto de cuarta generación que tiene un presupuesto de 1,5 billones de pesos a punta de proyectos pequeños es prácticamente imposible y eso pues se ha reflejado en la actividad económica. Eso son las barras que tenemos acá o la línea en color gris que tenemos acá y las barras que ustedes ven aquí, donde pues como vemos el nivel de inversión en infraestructura se mantiene bastante por debajo del nivel prepandemia. Estamos 30 puntos porcentuales por debajo en inversión en infraestructura de lo que había antes de la pandemia. Y asimismo, en la mayoría del tiempo hemos venido viendo retrocesos. Por acá hay unos datos levemente positivos en infraestructura que tienen que ver con proyectos muy puntuales de las regiones como tipo Metro de Bogotá. Entonces, eso del lado de la inversión en infraestructura. Del lado de la inversión en vivienda también hemos tenido algunos problemas. La misma no ha logrado, digamos, salir adelante, digamos de alguna manera. Se ha mantenido
prácticamente en el mismo nivel que teníamos antes de la pandemia. Ya voy a hablar un poquito de vivienda como un sector que puede ser un ejemplo de lo que está sucediendo en la economía. Ya hablo de eso en un momento. Simplemente paso entonces ahora a hablar de la inversión en maquinaria de equipo, que es la línea amarilla acá y las barras amarillas. Lo que quisiera destacar de este punto es que y lo vamos a ver un poquito más en detalle en las siguientes diapositivas, los empresarios han venido invirtiendo, ya que hay algunas señales buenas para la economía. Es decir, si bien la inversión todavía le cuesta recuperarse, hemos visto que la misma demanda interna, es decir, lo que están haciendo los hogares, la mayor compra de productos y servicios, hace que los empresarios tengan que invertir. La lectura que tenemos de nuestros clientes del banco es que probablemente la mayoría están invirtiendo estrictamente lo necesario que les pide la economía para ampliar su capacidad instalada justo para producir lo que se requiere. Persiste incertidumbre y sobre eso vamos a hablar en un momento, pero claramente las decisiones de inversión también han sido afectadas por decisiones de política pública que generan incertidumbre en el ambiente de negocios. Precisamente hablando de eso, si hiciéramos una encuesta acá entre todos sobre cómo estamos percibiendo ese ambiente, digámoslo, de incertidumbre sociopolítica de cara a unas elecciones que vienen el próximo año, muchos seguramente dirían que es alto el ambiente de incertidumbre y sobre eso no hay duda. Ahorita vamos a ver unos datos que lo confirman, pero la realidad es que para los empresarios, a la hora de responder las encuestas de cómo está la situación de su empresa, es un poco más difícil que esa evaluación un poco subjetiva de que la incertidumbre es alta y de que las cosas puede que no estén del todo bien. ¿Por qué digo que es un poco difícil? Porque simplemente lo que están viendo en la actividad económica es un buen desempeño. Aquí tenemos los dos mejores ejemplos. A la izquierda el comercio y a la derecha la industria. Como ustedes pueden observar, en cada caso hay un indicador de actividad como tal, de la medición real de la actividad, bien sea ventas del comercio o producción de la industria, y está correlacionada con un indicador de encuesta de expectativas que realiza Fedesarrollo y como ustedes pueden ver, la tendencia a los últimos 2 años aproximadamente es positiva. Es decir, los empresarios pueden tener una narrativa negativa y podemos reunirnos y todos decir que las cosas de pronto no están bien, pero la realidad es que la economía misma ha hecho que el desempeño sea bueno en sus empresas y pues al final de cuentas terminen teniendo esa tendencia positiva. Abajo hay unos números de la magnitud de los crecimientos que estamos viendo y pues creo que es evidente digamos, la fortaleza que encontramos en muchos sectores de la economía. Dije hace un momento que iba a hablar del sector construcción como un ejemplo de lo que puede estar pasando en muchos sectores. Y acá lo que tenemos es efectivamente eh, cómo se está dando todo o se están alineando todos los factores para que el sector de construcción de vivienda en particular, que es el que tengo acá, tenga un muy buen desempeño pronto, si la incertidumbre cede. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque, de nuevo, más anecdóticamente y en algunas encuestas también se ve, esa incertidumbre ha limitado las decisiones de inversión. Yo les decía que los empresarios están invirtiendo, sí, pero esa inversión es exactamente la necesaria. No hay una apuesta por ampliar capacidad productiva mucho más allá de lo que la economía requiere. Y eso obviamente limita el crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos acá? El sector de construcción de vivienda nueva está teniendo un buen desempeño de las ventas de vivienda. Importantísimo tener en cuenta aquí de pronto una pequeña definición y es que cuando medimos en la economía el PIB, la producción de un sector es la producción de algo nuevo. Es decir, para el sector de construcción de vivienda, que es el que nos atañe acá, estaremos hablando que el PIB mediría las nuevas viviendas construidas. Acá lo que estamos viendo son las ventas de vivienda. Y como ustedes pueden ver, la tendencia de venta de viviendas es bastante positiva. Sin embargo, son viviendas que no necesariamente se están construyendo hoy, sino que se construyeron hace un tiempo, están en inventarios y simplemente están cambiando de manos. Cuando algo en la economía cambia de manos, no está aportando a la nueva actividad. Ya se produjo, ya se fabricó, ya se construyó en el pasado, simplemente cambia de dueño y pues en ese momento en que cambia de dueño no tiene, digamos, un efecto como tal en PIB, en producción. Obviamente sí tiene, digamos, un flujo económico. Entonces les decía, habiendo hecho esa aclaración, les decía que la tendencia a las ventas de vivienda es favorable. Muy seguramente en cuestión de algunos pocos meses estaremos nuevamente con un ritmo de ventas de vivienda parecido o al mismo ritmo que el vigente durante o previo a la pandemia. Durante la pandemia hubo mucho ruido y hay, digamos que unos datos quizás algo inflados en el que se llegaban a vender hasta más de 200.000 viviendas por año. Creo que va a ser difícil que lleguemos a eso, pero seguramente llegaremos hasta 160, incluso 180.000 viviendas que se vendían antes de la pandemia. Entonces, por ahí hay unas buenas señales en que los hogares están comprando efectivamente.
De otro lado, los constructores, en la medida en que han tenido un periodo relativamente débil, lo vimos, no había inversión en vivienda, estaba muy estable en la diapositiva anterior. La oferta de vivienda se ha mantenido quieta, incluso en la medida en que crecen las compras, pues obviamente los inventarios de vivienda, la oferta disponible viene a la baja. Esta combinación de unas mayores ventas y una menor disponibilidad de oferta, pues obviamente lo que redunda es en menores inventarios de vivienda nueva. Y este es el dato clave de toda esta diapositiva, y es que si en el peor momento después de la pandemia tuvimos que vender una vivienda nueva en Colombia, tomaba hasta 2 años en promedio, es decir, hubo regiones del país donde tomaba 3, 4 años vender una vivienda nueva. Hoy en día ese mismo número está más cerca a un año. Es decir, el constructor está viendo un mercado mucho más dinámico y seguramente habrá más incentivos a construir nueva vivienda. Por eso les digo que todo este sector está como en stand-by, como listo para despegar. Creo que falta un poquito más de que la incertidumbre sea ya. Abajo simplemente el comportamiento de precios, algo muy lateral que podría favorecer la demanda de los hogares. Esto es en términos reales. Llevamos más o menos un año y medio en que los precios no han aumentado de manera notoria. Y por último, pues todo esto que les comento de un buen desempeño de los hogares, de unos precios estables, más adelante hablaremos de tasa de interés, pues obviamente haciendo que la disposición de compra de vivienda por parte de los hogares se mantenga al alza. Cierro simplemente diciendo un tema que estamos todavía un poco lejos para analizar, y este es simplemente un abrebocas, pero es el tema electoral. Ya mencioné que hay mucha incertidumbre en el país. Las mediciones de incertidumbre de la política económica están en sus máximos históricos o muy cerca de sus máximos históricos. Eso digamos que no tengo que explicarlo. Pero lo que nos interesa un poco más es cuáles son los problemas que la gente en la calle está viendo. Y en unas encuestas recientes sale a la luz que pues un tema de toda la vida, la corrupción sigue siendo la principal preocupación de los hogares, pero lo que sigue es inseguridad, sistema de salud y debilidad de la democracia. Justo ayer publicamos un documento en el que resaltábamos esto. Son problemas obviamente muy válidos, pero que no tienen necesariamente que ver con la economía. Al contrario, los problemas económicos, como por ejemplo la pobreza, el desempleo, las oportunidades, la economía, la inflación, las finanzas públicas, ranquean muy abajo en las preocupaciones de los hogares. Esta gráfica como que cierra toda la historia que yo les conté de las personas, ¿sí? En Colombia, de cómo se han desempeñado los hogares, porque lo que tenemos es que la actividad económica está ayudando a las familias, y de nuevo, para la decisión electoral, en el debate político probablemente no va a ser el tema definitivo, por lo menos no por parte de los candidatos que vienen nuevos. Podría sí ser el tema definitivo para el partido político incumbente. Eh, con eso cierro esta diapositiva y cerramos esta sección en la que me tomé otros 15 20 minutos hablando del tema de actividad económica. Nuestro análisis siempre lo planteamos a manera de un escenario central, que es lo más probable que creemos que va a pasar, pero también planteamos unos escenarios alternativos donde vemos que si algún riesgo se materializa o llega un choque, bien sea positivo o negativo, cómo terminaría cambiando esa dinámica de crecimiento. En este caso, crecimiento, más adelante veremos en inflación, en tasa de interés, etcétera. Por lo pronto, nuestra proyección de crecimiento para este año es de 2,7%. Para el 2026, fíjense que mejoraría, pero solo marginalmente al 2,8%. Ese impulso a los hogares continuaría siendo decisivo. Las elecciones probablemente van a tener un primer semestre de relativa, digamos, estabilidad en el crecimiento. No va a haber, digamos, como unos cambios muy notorios, y dependiendo del desenlace de las elecciones, veremos obviamente una tendencia en la actividad y en todas las variables económicas que podría cambiar. Aquí va a ser un comentario importante. En los riesgos bajistas tenemos acá incertidumbre política e inestabilidad social. Y lo hemos comentado en diferentes espacios, y pueden encontrar las columnas de opinión que escribimos, en los informes que hacemos, que mencionamos que las elecciones son un punto de inflexión para la economía colombiana, y todo nuestro análisis se centra en economía. Los demás factores seguramente habrá otros expertos que pueden tocarlos, pero sí claramente necesitamos que el siguiente gobierno que venga sea un gobierno mucho más disciplinado fiscalmente, que gestione mejor las finanzas públicas y que reduzca la incertidumbre vigente a nivel de Colombia, a nivel, digamos, del ambiente de hacer negocios. Si ese gobierno se materializa, eso para nosotros es un buen desenlace electoral. Y fíjense que todos los escenarios y todas las proyecciones que vamos a ver en este momento, o que estamos viendo y que vamos a seguir viendo hacia adelante, se basan precisamente en eso. De nuevo, un gobierno, una elección favorable es aquella que tiene un gobierno que es disciplinado fiscalmente, que gestiona mejor las finanzas públicas y que reduce la incertidumbre. Si eso es el caso, probablemente tengamos un mejor crecimiento el próximo año, una menor inflación, una tasa de interés que puede volver a bajar,
y una tasa de cambio incluso que se podría apreciar. Por el contrario, si nos mantenemos en una senda, que veremos ahora más adelante, de insostenibilidad de las finanzas públicas, obviamente tendremos pues unas consecuencias negativas para el balance macroeconómico colombiano. En materia de inflación, es un tema, digamos, que voy a tocar rápidamente por cuestión de tiempo. Y aquí voy a responder algunas de las preguntas que me han ido llegando sobre, por ejemplo, salario mínimo, sobre el tema de cómo ven, bueno, la tasa de cambio lo vamos a ver en un momento, las proyecciones de inflación. Entonces voy a hablar de eso precisamente en este momento. Entonces, si ustedes recuerdan a nivel global, la tendencia de precios era exactamente la misma que estamos viendo en Colombia y es un descenso aceleradísimo en los años anteriores y ya más recientemente un comportamiento mucho más estable de precios. En Colombia, ¿qué es lo que tenemos? Que se ha venido acelerando el comportamiento de los precios de los alimentos y se ha venido acelerando el comportamiento de los bienes. Recordemos que los bienes son en su mayoría importados, es decir, la tasa de cambio tiene un impacto sobre esos precios. Por el contrario, tenemos una tendencia bajista muy lenta, pero bajista, en el comportamiento de los regulados y muchísimo más lenta en el comportamiento de los servicios. Ese es, digamos, que el balance de precios en Colombia. Veamos en detalle en cada caso qué está pasando y cuáles son los riesgos hacia adelante. Lo primero en alimentos, vimos a nivel internacional que los insumos agrícolas venían a la alza y ese aumento de precios de los insumos se está reflejando ya en los precios al productor agrícola y eso pues está redundando en una inflación que para esta época del año es más alta. Nuestros análisis muestran que no necesariamente esa mayor inflación de alimentos tiene que ver con el cierre de la vía de Al Llano, la que está entre Bogotá y Villavicencio, que por donde la cual, digamos, abastece bastante de los alimentos de la capital, no tiene necesariamente que ver con eso, sino más con el tema de los precios de los insumos. Eso sería, digamos, lo negativo, lo que presionaría el alza a los precios. Del lado, digamos, de tranquilidad, tenemos un comportamiento del clima bastante favorable, no hay amenaza de fenómeno de la niña o del niño, más bien son condiciones neutrales las que se prevén para el próximo año, más o menos, y al mismo tiempo estamos en niveles de embalses bastante elevados, cerca del máximo histórico. Con esto no hay riesgo, no solo pues, estamos viendo un buen clima actual, sino que además no hay riesgo de fijación de precios para el tema energético que tanto nos costó hace algunos meses. Entonces, eso es del lado de alimentos. Del lado de los bienes, les decía que la tendencia se ha venido registrando un poco al alza, y es que la tasa de cambio que hemos visto que ha bajado recientemente todavía no ha impactado los precios de los productos importados. Suele tomarle un tiempo, no es instantáneo, es decir, el importador de vehículos, el comercializador de vehículos, importa los carros hoy, pero termina vendiéndolos en 1, 2, 3 o hasta 6 meses. Digamos que depende del negocio, hay más espacio entre la importación y la venta. Entre más espacio haya en ese manejo de inventarios, más se demora el precio local en capturar el comportamiento de la tasa de cambio en cada momento del tiempo. Entonces, por ejemplo, en vehículos todavía no se ha capturado esa tendencia a menores precios por cuenta de la tasa de cambio. Es un ejemplo que sí se ha capturado, que sí, digamos, ha tenido un buen comportamiento todavía. El tema de electrodomésticos. Son electrodomésticos, digamos, que duran un buen tiempo también en inventario, pero en la medida en que el comportamiento que les decía de China con un exceso de inventario de productos, en particular electrodomésticos, mandándole a todos los países del mundo, eso ha permitido que los precios se mantengan bastante bajos. En Colombia, un electrodoméstico ha caído más o menos un 5% de precio en el último año. Y acá les doy mi ejemplo de esa ganancia de poder adquisitivo de los hogares y un factor de por qué también el consumo de bienes ha estado tan dinamizado. Pongamos el ejemplo de una nevera. Si un hogar en Colombia hoy va a comprar una nevera, y pongamos el ejemplo de una persona o de un hogar que gana el salario mínimo, su salario aumentó cerca de 10%, estamos viendo que la nevera hoy cuesta 5% menos. Es decir, tienen total una ganancia de poder adquisitivo de neveras de 15% en el último año. Puede consumir, si lo pudiéramos, ahí sí muy en la abstracción de los economistas, tiene 15% más de consumo de neveras, se consume solo una, pero digamos que en proporción tendría un 15% de ganancia para el consumo de neveras. Entonces, esto es el fenómeno que también ayuda a explicar un poco por qué ese consumo tan acelerado de los hogares y en particular por bienes importados, porque muchos de ellos tienen, bien sea caídas en precio o inflaciones muy bajas. El caso de vehículos. Los vehículos aumentan tan solo 1% de precio en el último año, no han capturado, como les decía, todavía la reciente revaluación. Supongamos que de aquí a final de año la capturen y la inflación de vehículos quede en cero. De nuevo, un hogar que gana el salario mínimo o que le aumentó su sueldo en algo similar al 10%, que fue lo que acabamos de mencionar, pues tendría una ganancia en compra de vehículo del 10% como tal. Entonces, esto de nuevo también ayuda a entender un poco el por qué el buen comportamiento del consumo de los hogares.
Y pasamos a la siguiente diapositiva donde vemos el problema que está registrando los precios y que tiene que ver mucho con el salario mínimo. Y es que yo hablé de alimentos y de regulados y de bienes, pero ahora pasamos a la parte más importante de la canasta de consumo de los colombianos, que son los servicios. Los servicios son más o menos la mitad de lo que consumimos los colombianos. Y hay dos grandes servicios o dos grandes agrupaciones de servicios que podemos encontrar. Arriba tenemos los arrendamientos que están indexados, es decir, dependen de la inflación del año anterior. Ustedes ven ahí esa correlación bastante buena que se ve entre los arrendamientos y la inflación del pasado. Y hacia adelante, pues si esa inflación sigue cediendo, como va a ceder, pero muy lentamente, pues esa inflación de arriendos va a seguir también moderando, pero muy lentamente. Pero el problema de fondo viene del otro lado, de la otra agrupación, que es la de servicios sin arriendo. Todo el resto de servicios, piensen en un corte de cabello, en servicio financiero, en ir a un restaurante, todos esos servicios que prestan personas, pues muchas de ellas son contratadas a salario mínimo o a algún salario que también tuvo de alguna manera una determinación en función del ajuste del salario mínimo. Y la correlación aquí también es relativamente buena, sobre todo en los últimos años. Aquí está el 10% que les comentaba, 9,5 para ser más preciso del año pasado, y eso ha venido frenando la tendencia de desinflación de este componente. El ajuste del salario para este año, publicamos un documento quizás hace un mes o algo de ese estilo, donde mostrábamos este gráfico que siempre ha tenido mucho impacto y es cómo los gobiernos durante sus 3 primeros años de mandato hacen un ajuste salarial X, pero en el último año, que es el de las elecciones, hacen el mayor ajuste de todo su gobierno. Eso lo han hecho todos los gobiernos y este gobierno simplemente lo ha hecho en una magnitud mucho mayor. Por ahora tenemos un escenario de riesgo en el que la inflación, o perdón, el ajuste del salario mínimo podría ser en términos reales, sin inflación, de más del 7%. Si a esto le sumamos una inflación que va a cerrar por encima del 5%, estamos hablando de un ajuste salarial del más del 12% nominal para el salario mínimo, que si se materializa, lo que va a hacer es que va a limitar que todo este comportamiento de los servicios sin arriendo pues baje de precio o se ajuste en precios. Recuerden que la meta del Banco Central del Banco de la República es tener una inflación entre el 2 y el 4%. Y aquí estamos viendo que ni los arrendamientos, que están aquí en una inflación entre un 5 y 5,5, pero tampoco los servicios sin arrendamientos que llevan todo el año con una inflación estancada entre el 6 y 6,5%, pues están muy lejos de esa meta. Es decir, repito, esto es la mitad de la canasta de consumo de los hogares. Con inflaciones bastante por encima del 5%, es muy difícil que el Banco de la Central cumpla así su meta. Nuestras proyecciones entonces para este año es una inflación que no solo se frena en su tendencia de descenso, sino que incluso podría cerrar un poquito por encima del año pasado. 5,2, 5,3, vuelvo y repito, la meta del Banco Central es de 2 a 4%. Ustedes ven acá que en ninguno de los años que está aquí graficado, que son 7 años, tenemos que se cumple la meta del Banco Central. El primer año por debajo, pero todo el resto de años por encima. Siempre hago esta pregunta, digamos, un poco retórica de qué pasaría si en sus negocios ustedes durante 7 años incumplen sus objetivos, sus metas. O el negocio fracasa o nos despiden del negocio. Entonces, esto para entender un poquito por qué el Banco de la República y su junta andan tan preocupados y es que llevan mucho tiempo sin lograr cumplir su principal objetivo. El principal riesgo, como les decía, hacia adelante de mayor inflación es efectivamente el ajuste salarial. Repito, nuestra expectativa es que pues, el ajuste sea incluso de algo más alto del 12% y eso va a repercutir en una inflación bastante relevante. Aquí creo que respondo a algunas de las preguntas que hay acá de inflación, de salario mínimo. Eh, Perfecto, perfecto. Ahorita más adelante, si quieren, retomo por acá algo de las elecciones. Listo, más adelante tomamos este tema. Pasamos entonces a tasas de interés y con esto cierro como este primer gran bloque y el último bloque me parece bien importante porque es el tema fiscal que tiene que ver con el gobierno, pero también el tema de tasa de cambio. En materia de tasa de interés, hemos visto recientemente cómo el Banco de la República ha mantenido estable la tasa de interés de referencia. Y aquí también vale la pena hacer como un recorderis de conceptos, y es la tasa de interés del Banco de la República, que es la que define todas las tasas de interés de la economía, es una tasa de interés muy particular, porque ninguna empresa o persona en Colombia se puede endeudar con esa tasa. Y los únicos que podemos acceder al crédito del Banco de la República a esa tasa somos los bancos comerciales. Pero ese crédito es muy particular porque es solo a un día. Es decir, la tasa de interés del 9,25% nos la cobra el Banco de la República todas las noches cuando nos presta plata. Y ese préstamo es colateralizado. Nosotros le entregamos títulos al Banco Central. Es decir, estamos hablando de un crédito de muy corto plazo, de un crédito cero riesgo, casi cero riesgo porque está colateralizado y que solo funciona
entre entidades financieras, llamémoslo así, incluyendo el Banco de la República. Entonces es una referencia, pero de alguna manera dista en sus características bastante de lo que es los diferentes tipos de crédito. Ya miramos por qué hago esa aclaración. Al interior de la Junta del Banco de la República, recordemos, son 7 miembros los que votan. Aquí están los 7, digamos, votos de cada uno de ellos. Está el ministro de Hacienda, está el gerente del Banco de la República y otros 5 codirectores que van cambiando a medida que van cambiando los gobiernos. Este es un punto muy importante y aquí retomo quizás una de las preguntas que me hacían sobre qué pasaría si el gobierno de turno se mantiene en el poder, que fue algo que sucedió ya en el pasado y donde se vio con el tema, por ejemplo, de la reelección, donde se vio una amenaza institucional. En Colombia se diseñó, la mayoría de instituciones se diseñaron pensando en los cambios de gobierno cada 4 años, donde hay un riesgo. Y este es un ejemplo muy puntual de economía, pero que podría uno aplicarlo en muchos otros ámbitos, en el tema jurídico, por ejemplo. Y, digamos, hay muchos ejemplos donde uno puede ver que la institucionalidad puede verse afectada. ¿Cómo funcionan esos 5 codirectores que cambia el presidente de turno? Así, esa es la norma, así no lo inventamos. Cada vez que cambia el gobierno, una vez han transcurrido 2 años, el presidente de turno tiene la posibilidad de cambiar a 2 de los 5 miembros de la manera que quiera. Eso en la lógica de los economistas significaba que no se lograba una mayoría, porque ya les dije, de los 7 miembros está el ministro de Hacienda, que está muy cercano al gobierno, elegía 2 a su discreción de los otros 5 codirectores y terminaba con una minoría de 3. Los otros 4 codirectores que venían de gobiernos anteriores o que incluían al gerente podían seguir tomando sus decisiones de manera totalmente independiente. Entonces, esa es la lógica inicial. ¿Qué pasa si el gobierno actual se mantiene en el poder o cualquier gobierno repite, digamos, en el mandato? Pero sobre todo unos gobiernos que tengan, digamos que menos criterio técnico a la hora de decidir quiénes son los codirectores del Banco Central. Y el riesgo es muy alto, porque entonces si se nombran 2 nuevos codirectores en el próximo gobierno que supongamos repite partido político, tendrían ya 4 elegidos, más el ministro serían 5 miembros de la Junta. Ahí ya claramente hay una mayoría, y esa mayoría, si no tiene los criterios técnicos y se deja, digamos, llevar por los intereses políticos, podría tomar unas decisiones equivocadas en el manejo de la política monetaria. La política monetaria es el manejo de la tasa de interés, es el manejo de la liquidez de la economía. Y ahí hemos visto ejemplos bastante negativos de países como Argentina, como Venezuela, o Turquía, por ejemplo, donde las decisiones del Banco Central se politizan y eso lleva a unos resultados económicos negativos. Con eso cierro esta sección, simplemente diciendo que, como ya vimos, la actividad económica no va mal, la inflación está relativamente alta y tiene unos riesgos, sobre todo del lado del salario. Y a eso súmenle que las expectativas de inflación están al alza y vamos a ver en un momento que la situación fiscal está súper complicada, súper enredada. Entonces, para el Banco Central, todas las piezas del rompecabezas desde un punto de vista totalmente técnico y de análisis de lo que pasa en la economía, le dicen que no baje la tasa de interés. Por eso tenemos hoy en día, como les mostraba acá en estas barras grises, a 4 miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, los que vienen de los gobiernos anteriores, con un carácter mucho más técnico, decidiendo por mantener la tasa de interés estable, porque el balance macroeconómico no les permite cumplir la meta de inflación si hacen lo contrario. En materia de tasas de interés, y este es un punto bien importante que quiero que quede muy claro, y los invito a que investiguen sobre el tema para que no se queden solo con nuestra opinión, que en todo caso está totalmente fundamentada en los datos, y es que, como les decía, la tasa de interés Banco de la República es la referencia para todas las tasas de la economía. Pero, por ejemplo, para un crédito hipotecario que es a 10 años, que tiene un riesgo mucho más amplio, también tiene un colateral que es una vivienda, pero en caso, digamos, negativo del crédito tendría un proceso bastante largo, pues tiene unas características muy diferentes que el crédito de un día. Entonces hay un montón de cosas más que entran para definir la tasa de interés de un crédito hipotecario. ¿Listo? Veamos entonces cómo se comportan las tasas de interés de la economía colombiana cuando el Banco de la República mueve sus tasas. Y efectivamente, cuando el Banco de la República baja la tasa de interés o la sube, pues las tasas de interés del crédito se van moviendo. No se mueven paralelamente, pero se mueven, digamos, más o menos que proporcionalmente. Y la primera pregunta que uno tiene es precisamente eso: ¿qué tanto se han movido las tasas de interés en el ciclo reciente de bajadas que ha hecho el Banco de la República? ¿Qué tanto se han movido las tasas de interés de los créditos? Y la respuesta es que se han movido más que proporcional, es decir, el sistema financiero tomó lo que hizo el Banco de la República y lo magnificó. Y esta magnificada o esta ampliación de la reducción de tasas de interés se dio por 2 razones. Uno era que anticipábamos que el Banco de la República iba a bajar muchísimo las tasas de interés. Entonces, cuando arrancó este año, todos los bancos creíamos y los analistas creíamos que la tasa de interés iba a terminar en el 2025 por debajo del 8%.
como les voy a mostrar ahora, la tasa de interés no va a bajar este año del 9,25 y entonces nos anticipamos muchísimo a estos movimientos. Y lo segundo, hay una competencia durísima ahorita en el sistema financiero, no solo entre los bancos tradicionales, sino también con este todo el nuevo ecosistema de fintech. Eso hizo que, por ejemplo, en mi ejemplo de crédito, de tasa de crédito hipotecario, la tasa de crédito hipotecario ha bajado 464 puntos básicos, cuando el Banco de la República, desde el punto máximo de tasa de interés, que fue 13,25, al actual 9,25, ha bajado solo 400 puntos básicos. Y fíjense que para el crédito de consumo o el comercial, el esfuerzo que iniciaron los bancos, el movimiento que hicieron los bancos en materia de tasa de interés es mucho mayor. Siguiente punto que uno debería preguntar si es, bueno, ¿y qué tanto, digamos, ya vimos que bajaron más que proporcionalmente? La pregunta es, ¿eso dónde posicionan las tasas de interés? Y la respuesta está en este gráfico de acá abajo a la izquierda, y es que uno debería ver lo relativo a esa tasa de interés. Y acá lo que hemos hecho es calcular cada tasa de cada crédito contra el Banco de la República. Esa diferencia, pensando que la tasa de interés del Banco de la República es de un día y es como la que no tiene riesgo, pues si ponemos la tasa de crédito hipotecario y le restamos esa, estaríamos calculando como una especie de spread de crédito. ¿Qué tanto más cuesta el crédito hipotecario frente a la tasa de referencia de la economía? Y eso es lo que está graficado acá abajo a la izquierda. Y como ustedes pueden observar, en los tres tipos de cartera, hipotecaria, comercial y de consumo, en todos los casos estamos en el mínimo histórico o muy cerca del mínimo histórico en ese spread de crédito, en ese riesgo que se percibe como tal. Y eso lo que nos dice es que, y ya vimos, estamos en un periodo de alta incertidumbre en particular de la política económica, y aún así en los bancos la competencia ha llevado a que las tasas de interés estén con unos spreads de crédito muy comprimidos. Eso pues es bueno para los clientes, es decir, estamos cobrando poco por el riesgo, pero es algo que podría ser insostenible. Y aquí viene la última pieza de la historia y me he extendido bastante en este tema de tasas de interés porque me parece muy relevante entender algo que desde el gobierno ha tratado de desdibujarse y es quién tiene la responsabilidad de las tasas de interés que todavía están relativamente altas. Vimos que del lado de los ajustes salariales altos, eso limita la bajada de la inflación y si la inflación no baja, el Banco de la República mantiene tasas altas. Y ahora veamos que para un crédito hipotecario de 10 años, que ha sido mi ejemplo a lo largo de toda de esta discusión, la tasa de interés puede estar incluso más correlacionada con la tasa de interés de los bonos del gobierno colombiano de 10 años que con la tasa de interés del Banco de la República a un día. ¿Por qué? Porque esa tasa de interés de 10 años del gobierno se vuelve la referencia para las tasas de crédito a plazo, porque captura, pues un periodo de 10 años, captura el riesgo del país. ¿Qué es lo que sucede en Colombia? ¿Está mejor, peor? ¿Hay más inversión extranjera? ¿Hay menos inversión extranjera? ¿El balance macroeconómico es estable? ¿La posición fiscal es estable? ¿La tasa de cambio? Todo se recoge en esas tasas de interés del gobierno. Y entonces lo que ha sucedido es que mientras las tasas de crédito hipotecaria han bajado de manera significativa con todo lo que ya expliqué, porque los bancos compitieron, se anticiparon a las bajadas de tasa, todo esto, las tasas de los bonos del gobierno se encuentran en niveles altos. Y esta disyuntiva o más bien esta discrepancia que se da acá no es sostenible en el tiempo. Y pueden haber dos escenarios nomás: que las tasas de interés del crédito hipotecario se ajusten al alza, siguiendo lo que hace el gobierno, porque el gobierno definitivamente no ajustó su situación fiscal. De pronto no mencioné eso, pero claramente unas tasas de interés altas para el crédito del gobierno, para los títulos del gobierno, son los TES, lo que reflejan es una situación fiscal compleja. Entonces, un escenario podría ser: el gobierno no ajusta, la tasa de interés de los TES, de los títulos del gobierno se queda alta y el crédito hipotecario sube en tasa. Es un escenario de desenlace. Esa por eso es una consecuencia de que si el gobierno de turno se mantiene eh, y se mantiene, digamos que el mismo camino de políticas económicas, pues eso por eso es una consecuencia. Y el otro escenario es: cambia el gobierno, llega, como he dicho, un gobierno fiscalmente más responsable, las tasas de la deuda pública corrigen y las tasas de crédito hipotecario incluso podrían descender algo más. Es un escenario bien diferente en tasas, que de nuevo tiene como punto de inflexión las elecciones. Cierro entonces diciendo que, como ya dije, o repitiendo lo que dije, y es la tasa de interés este año es muy poco probable que se mueva. Vamos a cerrar en 9,25%. Este viernes hay reunión del Banco de la República. Por aquí alguien me preguntaba qué esperamos. Esperamos estabilidad, 9,25%. Una vez más, una votación dividida. Seguramente cuatro miembros que ya mencioné, que son más técnicos, que están mucho más alineados con el cumplimiento del objetivo de la inflación controlada, van a votar por estabilidad en la tasa de interés. Los otros miembros seguramente van a continuar argumentando de manera un poco difícil que el camino es bajar la tasa de interés. Digo difícil porque los argumentos no están ahí y cuando uno lee los comunicados del Banco Central no son convincentes esos argumentos. Los invito también a que les den una mirada. Entonces digamos que vemos esa estabilidad de tasa de interés este viernes y para el 2026
Como les decías, en el primer semestre de elecciones va a estar generando mucho ruido, mucha incertidumbre. Probablemente creemos que lo más probable es que la tasa de interés no se mueva en el primer semestre, porque además la inflación se va a mantener alta, la situación fiscal probablemente va a estar deteriorada, ya hablamos de eso, y quizás en el segundo semestre, con un buen desenlace electoral, el Banco de la República, percibiendo una mejor perspectiva de la inflación, de la situación fiscal, pueda y tenga el espacio para bajar la tasa de interés hacia un 8,25%. Se me está acabando el tiempo y ya voy cerrando con la última sección en la que quiero hablar primero de los flujos de dólares y luego de la situación fiscal. Estos dos temas, llamémoslo así, están muy relacionados con el dólar. Ya hemos mencionado varias partes de la historia del dólar para construir, digamos, nuestro escenario de hacia dónde va la divisa en Colombia. Quiero hablar de los flujos de dólares porque Colombia ha venido registrando unos cambios estructurales de esos flujos, de lo que llega del exterior, también de lo que sale, pero quiero hacer énfasis en lo que llega. Históricamente, a Colombia le han faltado dólares, esa es la realidad. Eso en la jerga de los economistas se llama un déficit de cuenta corriente. Si a uno le faltan dólares, la tasa de cambio suele tener una tendencia de devaluación a lo largo del tiempo. Si ustedes se paran hoy contra hace muchos años, la tendencia es de devaluación. Tiene muchos ciclos, ¿no? Se evalúa, pero la tendencia a largo plazo, cuando a uno le faltan dólares, es de devaluación. Y esa falta de dólares también le genera mucha más volatilidad. ¿Listo? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Hoy en día el déficit de la cuenta corriente o el faltante de dólares es relativamente pequeño para los estándares de Colombia. Estamos más o menos alrededor de un 2,5%. Hace unos años llegamos a tener más de 6% de faltante. Antes de la pandemia el promedio está más cerca de un 3,5%. Entonces estamos en una posición de dólares menos deficitaria de lo habitual. Igual nos faltan dólares, ¿no? Tengan eso presente, pero menos faltante. Y ese menor faltante se origina en varias cosas. Lo primero es que había un cambio estructural, o que creemos que es estructural, de los ingresos y los egresos de dólares de la economía colombiana, que es lo que se ve abajo en la gráfica de estos dos colores. Los verdes son los ingresos, los rojos son los egresos. Si uno suma estos dos, o más bien resta a los ingresos, le resta a los egresos, tiene la línea negra que está acá arriba. Y lo que ustedes pueden ver es que nos hemos estabilizado en unos niveles de ingreso que han cambiado de manera sustancial frente a lo que había en la prepandemia, mientras que los egresos, perdón, los negativos, aunque son mayores que antes, su cambio, su ajuste es bastante menor. Entonces ha habido como un cambio estructural. ¿Y de dónde se deriva ese cambio estructural? Pues que los flujos de entrada al país son hoy en día algo más balanceados. Siempre en Colombia y en los países emergentes se habla de la diversificación exportadora. Y aunque aquí no hablamos de una diversificación de exportaciones de productos, sí hablamos de una diversificación de flujos. Veamos el ejemplo. Antes el petróleo dominaba de manera muy amplia, duplicaba el segundo rubro más relevante en materia de ingresos de dólares al país, que era la renta factorial, que son básicamente empresas colombianas que tienen operación en el exterior, tipo Banco de Bogotá, con el Grupo Aval que tienen, somos dueños de los bancos de América Central, o cualquier otro ejemplo de empresas colombianas que tienen operación afuera. Las remesas también eran menos de la mitad del petróleo y así uno puede seguir viendo que los flujos eran relativamente pequeños. Esto es para un semestre, primer semestre del 2019, para poder compararlo con el primer semestre del 2025. Y cuando nos paramos hoy en cómo está esa canasta compuesta, el petróleo ha perdido participación. Ya hablé que tiene que ver con un poco de decisión de política pública, de no incentivar ese sector. También los precios no han ayudado, pero el resto de componentes de la canasta, digamos, de ingresos de Colombia ha venido mejorando de manera importante. Las remesas hoy en día, hay meses en que las remesas superan las exportaciones de petróleo en un mes. En el año puede que no lo logren, pero va a estar muy cerca. La renta factorial sigue siendo muy relevante. Aquí parece que bajara de peso, pero pues fíjense que son ya casi 5.000 millones de dólares. Antes era la mitad del petróleo, ahora fácilmente pueden ser casi que tres cuartas partes de lo que es el petróleo. El turismo ha ganado también en flujos de manera importante. El café por precios ha venido subiendo. Tenemos productos como químicos, por ejemplo, como los alimentos procesados, como las flores, que hoy en día en montos son mucho más relevantes que en el pasado. Entonces la composición de flujos, llamémosla, es un poco más saludable hoy, o más bien, es menos vulnerable hoy que en el pasado, y eso ayuda un poco a la tasa de cambio. Cuando las cosas están relativamente calmadas, la tasa de cambio tiene espacio para ganar. Me refiero a tasa de cambio peso-dólar, peso colombiano contra el dólar norteamericano. Hablemos de lo fiscal, y se me acabó definitivamente el tiempo, entonces vamos a rápidamente por algunas conclusiones de por qué el tema fiscal es tan relevante, y es que al final la lectura que tienen los extranjeros del país depende mucho de lo que hace el gobierno y el gobierno, sus decisiones financieras están plasmadas en el tema fiscal. Tiene ingresos por un lado de impuestos y tiene egresos por el otro lado, que son los gastos del gobierno. En los ingresos, desafortunadamente, una mala planeación
y algunos problemas, digamos, de ejecución de los presupuestos de la DIAN han llevado a que las metas no se cumplan. Y estas metas se revisaron hace muy poco, en junio de este año se revisaron a la baja de manera significativa las metas y aún así no se cumplen. Nuestros trackings de impuestos nos muestran que difícilmente se va a cumplir la meta de impuestos del gobierno. Vamos a tener un faltante más o menos de unos 8 billones de pesos. Eso mal contado puede ser más o menos un medio punto del PIB. Y eso empieza a sumar a unos desbalances mayores en las finanzas públicas. Del lado de gastos, el gasto ha sido, digamos, un poco mayor este año. Y aquí vale la pena destacar que el gobierno ha aprendido a gestionar las finanzas públicas. Ya es el tercer año de gobierno y ya digamos que la ejecución de los presupuestos no es como en el pasado, pero se acerca. Los años anteriores, los dos primeros años, la ejecución fue muy mala. Pues todos vimos las noticias cómo se ejecutaban los presupuestos y había, digamos que, recursos que no terminaban gastándose. Eso ayudaba a las finanzas públicas, pero impactaba negativamente a la economía. Ahora tenemos lo contrario. Hay un impacto favorable para la economía, pero las finanzas públicas, como no hay suficientes ingresos, pues tienen un problema ahí. Esto nos lleva pues a un nivel de gasto que sigue siendo elevado, que crece de manera importante. Ustedes ven aquí crecimientos en algunos meses de 20% anual, 15% anual. No, pues, en lo corrido del año unos promedios bastante elevados y con unos ingresos que no cumplen las metas y unos gastos que crecen de manera no despreciable, pues tenemos unos recursos de caja que están bastante limitados. Este es el termómetro definitivo que hemos utilizado a lo largo de los últimos años para medir qué está pasando con el gobierno, porque además estos datos son semanales y salen de manera, digamos, muy oportuna y podemos ver que, pues, si el gobierno tiene poquitos recursos en caja es porque probablemente tiene ingresos bajos y gastos elevados. Todo esto ha llevado a que el gobierno tenga que hacer, digamos, que diferentes estrategias con mayor o menor creatividad, todo legal, bien importante destacarlo, pero que son creativas y que han tenido unos impactos importantes en mercados, porque al ritmo que va o que iba, el gobierno de este año iba a tener un déficit fiscal del 7,8%. Y este 7,8% de déficit fiscal iba a ser el peor déficit fiscal casi que de la historia. eh, y era, pues como ya expliqué, por unos menores ingresos, unos mayores gastos. Y entonces empiezan a darse cuenta que algo debe hacerse. Y desde el Ministerio de Hacienda, en el área de crédito público en particular, han venido dando unos esfuerzos muy importantes para tratar de solucionar esto. Esta situación era, vale la pena destacar, era muy apremiante y requería de una solución, así esa solución fuera de corto plazo, porque hay muchas cosas que son aquí de corto plazo y que, como dije, impactan mercados. Lo primero es endeudarse muchísimo más. El gobierno ha venido ampliando sus cupos de endeudamiento y ha venido utilizando mecanismos, llamémoslo, alternativos para la colocación de esa deuda, no solo a través de subastas, sino también a través directamente de entidades públicas. Asimismo, ha emitido muchísima más deuda de corto plazo, deuda a solo un año. Y esa mayor deuda a solo un año la ha utilizado tanto para colocar en el mercado como para hacer pagos temporales a entidades, por ejemplo, como Ecopetrol. Asimismo, la utilizaba como colateral, como garantía para conseguir otro tipo de préstamos. Entonces, herramientas que en el pasado no se utilizaban empezaron a utilizarse. Y llegamos a lo que es la operación del TRS o el Total Return Swap, que quizás algunos de ustedes vieron por ahí en prensa, una operación, una estructura financiera bastante compleja, en la que básicamente el gobierno toma un crédito en francos suizos y ese crédito lo utiliza para tres cosas. Compra bonos del gobierno norteamericano como colateral para dejarlo ahí. O sea, pide un crédito de 9.000 millones de dólares, 9.300 millones de dólares, con los cuales una parte no es despreciable, una sexta parte la deja congelada como colateral para probar que se iba a pagar y el resto lo utiliza para comprar su propia deuda, tanto en dólares como en pesos. Esta compra de la deuda, ¿qué hace? Pues saca del mercado oferta de títulos del gobierno y vuelve más atractivos en el corto plazo la deuda pública local. Esta compra de bonos probablemente se va a sustituir con una emisión de euros. Hoy en día endeudarse en euros es mucho más barato que endeudarse en dólares. Les decía, la tasa de interés en euros está al 2% del Banco Central, la tasa en dólares está por encima del 4%. Entonces, mal contado la mitad de costo de endeudamiento y el gobierno está buscando esas eficiencias precisamente para tratar de solventar toda situación compleja que tiene. Y asimismo está buscando comprar su deuda local para mejorar el perfil de la deuda, para no tener vencimientos tan cercanos, para alinear los cupones con las tasas vigentes en el mercado. Todo eso ha tenido obviamente los impactos significativos en tasas de interés del gobierno colombiano y como ya lo vimos, en tasas de interés también de la economía. Pero también ha tenido un impacto importante en la tasa de cambio. Todos este crédito, digamos que está detrás, tuvo que ser traído al país una parte no despreciable, 3.000 millones de dólares,
o un poco más de 3.000 millones de dólares que entraron al país entre el 19 de septiembre e inicios de octubre, de una manera, llamémosla acelerada, presionando la tasa de cambio de manera importante a la baja y pues llevándola a los niveles que tienen hoy. ¿Es este el único factor que ha llevado la tasa de cambio a la baja? No. Claramente ya expliqué, las tasas de interés en Estados Unidos se espera que bajen. Dos, Estados Unidos como país ha perdido algo de confiabilidad, entonces la gente quiere estar diversificada, alejándose un poco del dólar, además de esa tendencia estructural que venía. Tres, los flujos de dólares de la economía colombiana son algo menos vulnerables que en el pasado. Y cuatro, tenemos una monetización gigantesca del gobierno. Gigantesca, mírenlo el gráfico pequeño acá de la derecha. Ahí tengo 15 años de historia donde vemos que la traída de dólares que hizo el gobierno en esos pocos días finales de septiembre y principios de octubre es la máxima histórica. De lejos es la máxima histórica. Entonces, el efecto en tasa de cambio era muy notorio en esos momentos del tiempo como tal. Entonces, todo esto para decir que se ha tenido un impacto relevante en mercados. Ya cierro con eso, les dejo este calendario para que lo miren. La presentación, vale la pena decirlo, lo digo de manera anticipada, va a quedar colgada en nuestra página web. Esta presentación también fue grabada para que la puedan consultar más adelante y de pronto hacer énfasis en alguna de las secciones que tuvimos de discusión. Simplemente este calendario es de los eventos de riesgo que vienen. Como ustedes ven acá, el punto máximo, esta línea trata de sintetizar todos esos eventos y este punto máximo de riesgo son las elecciones. Creo que no quedó duda de que, como mencioné, ese punto de inflexión para la economía va a ser determinante, las elecciones, el desenlace de las elecciones, pero seguramente también para muchos otros ámbitos del país. Cierro diciendo que con toda esta narrativa que acabo de dar de la tasa de cambio, estamos esperando que de los niveles bastante bajos que vemos de tasa de cambio hoy, tengamos un rebote hacia el cierre del 2025. Puede ser el 31 de diciembre, puede ser a principios de enero, puede ser antes, que tendrá que ver obviamente con el carácter de las elecciones, con cómo empiezan a darse los resultados de las mismas, las encuestas, cómo vienen saliendo, qué tanta probabilidad hay que el gobierno de turno se mantenga en el poder o que haya un cambio y hacia dónde va ese cambio. Toda esa información que vendrá hacia final del año probablemente creemos que podría ponerle presión a la tasa de cambio. eh, Puede que no llegue a 4.100, puede que solo llegue a 4.000 o 4.050 o que llegue a 4.200, dependiendo de qué tanta incertidumbre electoral haya. Pero lo que queremos marcar con este nivel es que efectivamente sí esperamos que haya una tendencia en algún punto más adelante del año de devaluación por el tema electoral. Y eso debería continuar en el arranque del año. Acá yo tengo solo los cierres del año. Si ustedes reciben mensualmente nuestras proyecciones, si no las reciben, por favor contacten a la persona, a su contacto comercial del banco o escríbanos, ahorita les doy nuestros contactos para recibir mensualmente las proyecciones. Nuestras proyecciones detalladas mes a mes, tenemos que en el primer trimestre, primer y segundo trimestre del próximo año va a haber más devaluación, obviamente relacionada con el tema electoral, que creemos que va a dar mucho ruido, pero a final de cuentas creemos que el desenlace electoral y todas nuestras proyecciones se basan en eso, que el desenlace electoral va a ser favorable y eso va a hacer que se revierta la tendencia de la tasa de cambio y después de alcanzar niveles de 4.300, 4.400, incluso más arriba en las elecciones, veríamos hacia el cierre del próximo año un nivel de tasa de cambio de 3.900 como tal. Cierro con esa idea y voy entonces a recopilar un poco de lo que mencioné y de lo que hablé durante la charla, además de ir resolviendo algunas de las preguntas. Eh, Se me ha quedado algo por acá que me escribieron temprano y es que esperamos hoy para la decisión de tasa de interés de la Reserva Federal. Entonces recapitulo con esa pregunta el contexto internacional. Una actividad global que viene a un ritmo aceptable, pero que viene perdiendo algo de impulso por cuenta de todo este ruido y incertidumbre del tema arancelario. Algo de la geopolítica también afecta negativamente la actividad. Eso seguramente está pesando en las decisiones de la Reserva Federal. Hoy en día el mercado laboral norteamericano está perdiendo fuerza. Asimismo, tenemos un gobierno que está cerrado y ese cierre del gobierno lo que está llevando es a pues un impacto negativo sobre la actividad. La Reserva Federal seguramente en el día de hoy bajará la tasa de interés en 25 puntos básicos. Estamos convencidos que hace una decisión dividida. Hay algunos miembros de la Junta de Gobernadores del Banco Central Norteamericano que prefieren reducciones un poco más agresivas. Hay otros que van a preferir incluso de pronto mantener estable la tasa de interés. En diciembre se vuelven a reunir, creemos que vuelven a recortar la tasa de interés y hacia el 2026 creemos que vienen recortes adicionales durante el primer y segundo trimestre del año en la tasa de interés de la Fed. Creemos que más o menos ya para mitad del año el Banco Central detendrá su recorte de tasa de interés en un nivel cercano entre un 3 y 3,5%, quizás más cercano al 3, pero definitivamente, como mencionaba, todo esto con consecuencias sobre el comportamiento de la tasa de cambio del dólar frente a la mayoría
de países del mundo. Tengo aquí preguntas sobre la actividad económica en Colombia, la inflación, la tasa de cambio, las tasas de interés. Voy a repetir las conclusiones que di muy rápidamente. Crecimiento para este año 2,7%, para el próximo año 2,8%. En inflación estamos esperando que la inflación cierre en 5,3% este año y que cierre el 2026 en 4,2%. No lo mencioné, pero ese 4,2% tiene un supuesto grandísimo y es que el salario mínimo aumenta. Yo les decía que el riesgo es que aumente 12% o más. Nosotros en los modelos incorporamos un ajuste más o menos del 11%, que es como un punto medio en el ajuste que se dio el año pasado y el escenario de riesgo. Es decir, no queremos todavía irnos al extremo. Si en unos días, más o menos un mes y medio, cuando se dé la negociación del salario y todo pinte que va a salir por decreto y el presidente de pronto se exceda con ese ajuste y sea más cercano al 12% o más, inmediatamente la proyección de inflación tiene que cambiar al alza. O sea, en este momento el gran riesgo en inflación es que no sea 4,2 como están nuestros escenarios, sino que sea algo más cercano al 4,5 o incluso hasta más alto. Entonces ya llevo actividad e inflación. Tasa de interés estable en 9,25 este año, estable en el primer semestre del próximo año y quizás descienda un poco en la segunda mitad del año, después de las elecciones, cuando la inflación empieza a ceder, pero sobre todo cuando la política fiscal sea mucho más disciplinada, mucho más juiciosa y empieza a mejorar como tal todo el tema. Y en tasa de cambio, mencioné hace un momento, puede mantenerse baja en los próximos días, semanas, en ausencia de información electoral. A medida que empiezan a consolidarse los escenarios electorales, veremos seguramente algo más de ruido, tendencia al alza, 4.100 cierre del año, 4.300, 400 entrando en plena carrera electoral y luego si el desenlace de las elecciones es favorable, una tasa de cambio que seguramente corregirá de manera importante por todos los argumentos que di acá a nivel de Colombia también. Mm, Me vuelven a preguntar sobre la inflación, sobre la tasa de cambio. Veo por acá preguntas de las proyecciones que ya les mencioné. Les recuerdo, si no reciben nuestras proyecciones, las pueden solicitar, bien sea con el contacto comercial que tienen o a través de los correos electrónicos que les voy a mostrar en un momento, mejor dicho, de una vez. Ahí tienen el código QR para suscribirse, para recibir nuestros informes vía correo electrónico. Asimismo, los invitamos a consultar todos los contenidos de análisis que sustentan todo lo que les acabo de mostrar, diferentes análisis tanto locales como internacionales de diferentes variables sectoriales. En nuestra página web del Banco de Bogotá hay una sección de investigaciones económicas, ahí pueden encontrar todos los contenidos. También nos pueden seguir en redes sociales, tenemos nuestra cuenta de X con @IEBanco de Bogotá. Constantemente estamos informando de diferentes temas que son, digamos, del día a día, de la coyuntura. Nos pueden seguir también en nuestro podcast de Inversión para tus oídos. Son unos podcasts relativamente cortos, de 4 o 5 minutos, con los temas más importantes que estamos viendo en cada momento. Hace poco hablamos precisamente del tema de tasas de interés, hemos hablado del impacto de la política en la economía. Bueno, denle una mirada que es interesante. También nos pueden seguir en el canal de YouTube del Banco de Bogotá. Tenemos unos playlists exclusivos para temas de economía, uno que se llama Good Talks, que son también charlas muy sencillas, muy dinámicas. Hay un nuevo formato que tenemos ahorita en que vamos a una oficina y respondemos preguntas de los clientes sobre diferentes temas de economía. Y el otro grupo de videos que tenemos es bioanálisis. Este es algo, digamos, más intenso, es para la gente que quiere estar muy dateada. Es una especie de noticiero semanal con toda la actualidad, toda la coyuntura económica de Colombia, del mundo y de los mercados. Es bastante completo, se lo recomiendo ahí también. Habiendo dicho eso, ahí están nuestros contactos si quieren escribirnos para recibir, digamos, algo en particular. Esta presentación, como les digo, queda disponible tanto en formato, digamos, de documento como en el video va a quedar como tal. Tengo por acá preguntas en el tema fiscal. Esta pregunta me la han hecho en varios escenarios. ¿Qué tan probable, con todas estas proyecciones, qué tan probable y cuándo podemos esperar un default? Un default es no, que Colombia no pague la deuda pública como tal. Ese escenario creo que es poco probable. Colombia, digamos, que se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser un país buena paga. Si uno mira históricamente los últimos 150 años, Colombia las veces que no pagó su deuda fue en unos episodios muy puntuales hace un siglo o más, y realmente en la historia, digamos, de financiera reciente, es el único país en Latinoamérica y de los muy pocos del mundo que no ha hecho default sobre su deuda. Entonces tenemos, digamos, que un buen perfil crediticio. Ya, bueno, eso no garantiza que vayamos a pagar, pero por lo menos nuestro data crédito está bien. Eh, Hacia adelante depende mucho de las elecciones. Lo mencioné y vuelvo y lo repito y quiero que mis palabras queden muy grabadas muy bien, y es el desenlace favorable de las elecciones es un gobierno fiscalmente disciplinado. Aunque el tema fiscal lo vimos.
Cuando se habla de finanzas públicas, entre las preocupaciones de la gente, a nadie le preocupan las finanzas públicas. ¿Sí? Somos muy pocos. Por aquí creo que se llama Marcela, la persona que me preguntaba. Marcela asegura a Camilo que somos de los poquitos que estamos preocupados por el tema fiscal. El resto de la gente no le importa, pero claramente un desenlace electoral que mantiene al partido político en el gobierno y diciendo que el partido político actual no ha mostrado mucha claridad por hacer ajustes en las finanzas públicas, hacer que sean sostenibles en el tiempo, pues un escenario de default, no estoy diciendo que sea el central, pero sí gana en probabilidad. Eh, Colombia o los países en general tienen muchas herramientas antes de realmente llegar a un default. Muchas se utilizaron ahorita con lo que les explicaba de ese crédito en el franco suizo, de hacer toda esta, digamos, peripecia financiera de traer unos dólares, de comprar unos bonos propios en dólares, de comprar bonos propios acá, de buscar cambio de moneda, o sea, todo este tipo de estrategias, los gobiernos cuentan con muchas estrategias. Este gobierno ha utilizado muchísimas, lo que pasa es que se van agotando, se van agotando, se van agotando y pues obviamente entre más compleja sea la situación fiscal, pues estos tipos de herramientas son más difíciles de utilizar y ese escenario del default pues gana un poco en probabilidad. De nuevo, no es el escenario central. Más adelante, digamos que si las cosas no salen bien, pues obviamente no podríamos descartarlo del todo. Eh, Aquí me menciona algo muy interesante y es, hay muchos trabajadores que no ganan el salario mínimo. Efectivamente, pero la proporción en Colombia de los que ganan el mínimo o menos es gigantesca. En Colombia más o menos el 70% de las personas que trabajan ganan menos del mínimo, ganan el mínimo o menos. Cuando uno llega como a dos mínimos, recuerden esto por la reforma pensional, cuando llega como a dos, tres mínimos, estamos hablando del 85, 80 o 90% del total de la población gana entre dos y tres mínimos. Entonces, por eso es tan importante el salario mínimo en la definición. Claro, todo el resto de personas que no gana el salario mínimo, sino que gana un poco más o gana menos y se le ajusta en una proporción diferente, hace que la transmisión de este factor a la inflación pues sea menor. Es decir, si el salario mínimo aumentó 10% el año pasado, yo no estoy diciendo que ese 10% se transmita por completo a la inflación de los servicios sin arriendo. Recuerden que esa inflación estaba entre el 6 y 6,5%, es decir, no hay una transmisión plena. Y eso efectivamente se ve porque hay pues una gran dispersión en los ajustes salariales. Incluso hay gente que de pronto no le aumentan el salario entre un año y otro y eso pues de nuevo termina como filtrando. Otra cosa que puede suceder es que ese aumento salarial no se transmite, que aumenta los costos de contratación, no se transmite plenamente a los precios. Supongamos un negocio de restaurantes en que los meseros están contratados a salario mínimo, aumentó 10%, pero el otro lado, por ejemplo, los alimentos cayeron de precio. Entonces se compensa un poco y no transmite plenamente. O, por ejemplo, hay tanta competencia en el sector de restaurantes que no pueden transmitir todos los costos y de alguna manera se reduce el impacto. Entonces, efectivamente, sí, esos ajustes salariales que yo mencioné del año pasado, o este año, perdón, 10%, 9,5 para ser más preciso, o el que puede darse de riesgo del próximo año del 12%, son un riesgo por la magnitud, así no se transmitan plenamente a la inflación. Eh, Perfecto, entonces ayer respondí algo de eso. ¿Qué tasa de cambio debemos pues, considerar para el presupuesto? Yo les dejé ahí los promedios. Los promedios van a ser parecidos. Este año el promedio de la tasa de cambio va a ser 4.100 y el próximo año también va a ser más o menos 4.100. Lo que pasa es que sí, como lo estamos viendo, va a haber una diferencia muy clara en un primer semestre de mucha devaluación o de mucho riesgo de devaluación y un segundo semestre un poco más de revaluación. De nuevo, todo depende del desenlace electoral. Esa es la parte, digamos, decisiva. Ya lo mencioné muchas veces acá y es eh, cómo efectivamente ese evento puede cambiar el desenlace hacia adelante. ¿Cómo se espera la evolución de la tasa de interés máxima permitida? Excelente pregunta. Esta es la famosa tasa de usura. La tasa de usura se mueve en función de los créditos, del resto de créditos de la economía, de una gran canasta de créditos de la economía. Mientras esos créditos se mantengan quietos, que es lo que estamos viendo ahorita, porque les decía, la tasa de interés del Banco de la República quieta. Esa referencia hace que los créditos hipotecario, comercial, de consumo se mantengan entonces relativamente quietos. Y mientras lo fiscal no impulse las tasas al alta, si eso se mantiene quieto, la tasa de usura se mantendría también quieta porque está basada en eso. Es 1,5 veces esa tasa de interés del resto de créditos. ¿Qué pasa? Ya mencioné unos riesgos. Si el tema fiscal se enreda y empieza a presionar al alza las tasas de los TES, les decía, las tasas de los TES a plazo de la deuda pública colombiana termina siendo la referencia para los créditos. Y si eso empieza a presionarse, la canasta de crédito, digamos, empieza a presionarse al alza, terminará redundando en una tasa de usura mayor. Tengan en cuenta, y de pronto para la persona que hizo esa pregunta que lo conoce, la tasa de usura ha tenido unos cambios metodológicos. Si se siguen dando esos cambios metodológicos, quedan
redundado en menores tasas, pues podría compensar un poco lo que estoy mencionando. Eh, esta pregunta me encanta. ¿Es rentable, Luisa Bermúdez, es rentable comprar dólares o euros en este momento? Y aquí yo siempre explico de una manera un poco didáctica eso de que es rentable. Mucha gente me pregunta, ¿es buena inversión? ¿Es una buena decisión? Y hay que verlo en una óptica un poquito más financiera. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, oiga, no es que hay incertidumbre o yo quiero ahorrar en dólares porque me parece buenísimo. Y la gente tiene la noción de ahorrar en dólares como simplemente ir a la casa de cambio y comprarse $100 y creen que eso ya es una gran ganancia porque hoy la tasa de cambio está en 3.800 y mañana está en 3.820. Se ganó 20 pesos. Pero esa es una visión, digamos, un poco simplista del asunto. No está mal, simplemente es un poco simplista. Uno debería pensar un poquito más desde el punto de vista de realmente de rentabilidad. Y entonces pongámoslo un poco en números. Voy a poner números muy gordos para que el ejemplo salga fácil, pero piensen en cuánto me puede rentar un CDT en Colombia hoy en día. Es decir, yo voy a coger 1.000.000 de pesos, 100.000 pesos, 100 pesos, y los voy a invertir a un año o incluso menos. El Banco de Bogotá está ofreciendo CDTs de 30 días para que sea bien flexible para la gente. Entonces, supongamos que un año para nuestro ejemplo simplista. Y vamos a decir que la tasa de interés de un CDT de un año puede estar alrededor del, no sé, 9%. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Si yo invierto mis 100 pesitos y me espero un año, va a tener 109 pesos al final del día. ¿Qué pasa si con esos mismos 100 pesos yo decido comprar dólares? Supongamos que lo voy a comprar a 4.000 para redondear. Y la tasa de cambio lo compré a 4.000 y la tasa de cambio está en 4.200 en un año. Entonces la gente dice, ah, claro, me gané 200 pesos. Pero si mantuvo los dólares debajo del colchón, se ganó solo 200 pesos sobre 4.000, es decir, 5%. Y en el CDT hubiera ganado 9%. Ahora, alguien que tiene, digamos, más habilidad financiera dice, ah, es que yo me compré los dólares, pero los mandé a la cuenta del Banco de Bogotá de Panamá. Que esa cuenta del Banco de Bogotá Panamá, además la metí en un CDT. Y el CDT en Panamá, voy a redondear, me está dando más o menos el 4% de interés. Creo que está pagando un poco menos, pero para el ejemplo. Y entonces compré dólares, llegó a 4.200, me gané el 5% de mi inversión, me gané el 4% en el CDT en Banco Bogotá, Panamá, dio el 9%. En este ejemplo, coincidencialmente, cuadro exacto con lo que yo había definido para la tasa local. Pero fíjense que ahí estoy jugando con más información de la que uno habitualmente dice, oiga, es buen negocio no comprar dólares, comprar euros. Y es cuánto me renta tener mis pesitos, cuánto me renta tener los dólares. Y fíjense que en la apuesta del dólar estoy incorporando una devaluación. Si la tasa de cambio no fue 4.200, sino que de 4.000 se bajó a 3.800, yo perdí más o menos 5%. Y entonces el banco en Bogotá, Panamá me pagó 4, perdí 5, terminé en -1 y en Colombia si me hubiera quedado quietico me hubiera ganado 9. Hay que tener ese tipo de consideraciones presente a la hora de pensar si es bueno invertir en dólares o no. Y también obviamente, digamos, la pregunta, aunque es muy simple o muy sencilla, tiene unas aristas muy amplias. Ya expliqué una. Lo otro que uno debe pensar es, ¿para qué estoy comprando esos dólares, esos euros o me quedo en pesos? ¿Quiero estudiar en el exterior? Pues hay un incentivo adicional, así no me rente tanto de ir comprando los dólares, de ir comprando los euros. No, yo lo que quiero es comprarme una casa en Colombia. No tiene ninguna lógica que usted, bueno, no tiene ninguna lógica, no. Si uno cree que sacando los dólares va a haber una devaluación grandísima y luego los va a traer, bueno, pero el objetivo, digamos, si es local, pues manténgase en pesos. Entonces también es como cuál es el objetivo que tengo y el plazo, ¿sí? Cuando uno habla de tasa de cambio, si está diciendo, no, es que yo necesito la plata en 3 meses, pues en 3 meses le toca traerla a la tasa de cambio que esté. Si se bajó a 3.000, pues perdió mucho. Entonces también hay que pensar como esa temporalidad de cuándo necesito esos recursos. Si es inversión de largo plazo, pues no, este concepto no aplica. Y la última arista, que es muy importante, que va muchísimo más allá de la rentabilidad, es la diversificación. Y es, bueno, yo voy a comprar unos dólares porque es que tengo mi casa, mi carro, todo lo tengo en Colombia. Todos mis activos están en Colombia. Si yo tengo algo en dólares y mañana esto se desbarata en Colombia, pues tengo esa diversificación en otra moneda. Entonces también hay que considerar eso. Y respondiendo a todas esas preguntas de temporalidad, diversificación, objetivo, tasas que puedo recibir en una moneda u otra, puede llegar a una conclusión o una respuesta de qué tan bueno es o no efectivamente comprar o no dólares o euros. Veo por acá más preguntas. Eh, esta pregunta también me la hacen mucho. Olga me pregunta sobre qué tanto el valor de las remesas puede estar relacionado con más migración, con más trabajadores en el exterior, con más ingresos, perdón, de los trabajadores en el exterior, o si hay algo de recursos ilegales. En el tema de ilegalidad, mi respuesta va a sonar muy simplista y es que no tenemos datos para probar
que hay más o menos flujos de dólares o de recursos inmersos en tema, por ejemplo, de remesas o en la economía colombiana en general. Es muy difícil probar eso porque no hay datos, porque es ilegal. Habiendo dicho eso, mi lectura es el problema ha existido, digamos, durante un largo periodo. Es decir, la ilegalidad en Colombia, bien sea narcotráfico o otros negocios ilegales, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que lleva mucho tiempo en Colombia. Entonces, de nuevo, de manera muy simplista, es algo que ha estado ahí. Y claro, la pregunta de fondo al final va a ser, y para la cual no tengo respuesta, es, dado que siempre ese flujo ha estado ahí o ese fenómeno negativo ha estado ahí, ¿es hoy más relevante a la hora de explicar diferentes variables económicas que hace un año? Y antes de responder esa pregunta, la respuesta es que no tengo los datos, pero antes de pensar en eso, yo voy a toda la evidencia que les mostré de por qué la tasa de cambio está hoy en 3.800. Y hay un montón de argumentos partiendo de un fenómeno y es el dólar ha perdido terreno contra todas las monedas del mundo. Entonces, antes de empezar a explicar que la tasa de cambio bajó de 3.900 a 3.880 por el narcotráfico o por cualquier negocio ilegal, hay otra serie de explicaciones mucho más simples y directas con datos verídicos que prueban que ahí está, digamos, el fenómeno. Entonces, eso lo digo frente a los recursos legales. Es muy difícil que en el tema de remesas vengan mezclados dólares, digamos, mal habidos, por decirlo de alguna manera. El sistema financiero colombiano, al haber estado expuesto a todo este tema, digamos, de ilegalidad a lo muy largo del tiempo, ha tenido que implementar una gran cantidad de medidas que supervisa, digamos, el gobierno desde la Superintendencia Financiera de Colombia, para evitar efectivamente que se permee el sistema financiero, para evitar el lavado de dólares. Todos los empleados de un banco debemos hacer unas certificaciones de lavado de activos. Yo que no tengo que estar ahí en la operatividad del banco, sino mucho más lejos y tengo que certificarme para pues estar pendiente de que cualquier cosa que yo vea a nivel, digamos, del manejo de los recursos de los clientes, pues no esté incumpliendo con esa, digamos, legalidad. Entonces, diría que no, en los flujos legales, o más bien formales financieros, es muy difícil que entren. Y por último, ya respondiendo, Edgar, ¿por qué crecen tanto las remesas? Y entonces hay un fenómeno muy claro y es, hay muchísimos más migrantes colombianos en el exterior, no solo en Estados Unidos, sino afuera en general. En España es otro de los grandes focos o grandes sitios donde están concentrados los colombianos y hay muchos migrantes más que se dio, digamos, en el periodo post-pandemia. Eso se ha estabilizado recientemente, pero hay muchos más migrantes colombianos. El Banco de la República es un estudio en el que muestra, esos datos no son públicos, así que no podemos, digamos, no les podría mostrar aquí los datos exactamente, pero la conclusión es que el flujo promedio de remesas, de cada remesa, no ha cambiado. Es decir, el crecimiento que se está dando es porque hay más personas enviando recursos, no porque estén enviando mucho más. Entonces eso digamos que también le da una idea de que probablemente no hay tanto, o lo de la ilegalidad sería seguramente muchísimo menor como tal. Aquí hay una pregunta que ni siquiera incluí, qué pena no la incluí en la presentación. Jaime me pregunta, Jaime Moreno, sobre la reforma tributaria, no la incluí, tenía una diapositiva. Hicimos todo un análisis y un documento que publicamos sobre la misma, pero básicamente nuestra conclusión de la reforma tributaria es que no va a pasar. Y no vale la pena, nosotros hicimos un documento, se lo recomiendo si quieren mirarlo, no sé, como unas 8 o 10 hojas de análisis de que esta medida, esta otra, por aquí un impuesto, quitan esto, mueven esto. Pero más allá de todo ese análisis detallado, la reforma tributaria no pasa por una sencillísima razón, porque no existe ningún compromiso por parte del gobierno de ajuste fiscal. Es decir, el gobierno quiere imponer unos aumentos de impuestos para personas y para empresas, pero no está poniendo nada de su parte. Y esto políticamente, en nuestra opinión, es muy, muy difícil de vender. Y pues con un Congreso de cara a elecciones y todo ese cuento, pues más difícil aún. Entonces, nuestra lectura siempre fue que la reforma no pasa por esa razón. Recuerden que le bajaron el monto a la reforma y todo este cuento, pero aún así creemos que no, es muy difícil, pues porque no hay digamos que un apoyo político. Eh, a ver, ¿qué más hay por acá? Las finanzas públicas. ¿Cómo puede afectar las finanzas públicas del país la inclusión del presidente en la lista Clinton? Aquí hay varias preguntas también sobre eso, del impacto de estas medidas recientes. Por lo pronto es algo muy acotado que se atañe o se orienta muy a las personas. Ustedes seguramente han visto a los analistas políticos mencionar que en general Estados Unidos quiere de alguna manera diferenciar entre el gobierno y el país. Y creo que las medidas, por lo pronto, han estado mucho más orientadas a efectivamente castigar de alguna manera, diría yo, con más carácter político a algunos funcionarios y al mismo presidente. Y por lo pronto, entonces, las medidas, digamos, o las consecuencias para el resto de la economía son marginales. Nosotros también, desde que ganó Trump las elecciones en noviembre,
de ser final de noviembre o principios de diciembre, sacamos un documento sobre cuál iba a ser el impacto de los aranceles en Colombia. Y la conclusión es que el impacto iba a ser ninguno si los aranceles se orientaban a temas comerciales. ¿Por qué el impacto es ninguno? Porque Colombia es esto del comercio norteamericano. Primero ellos tienen un superávit comercial con nosotros, es decir, nos exportan más de lo que les importa, de lo que importan de nosotros. Entonces, son ganadores en la lógica trompiana, en la lógica mercantilista, ellos ganan contra Colombia, entonces no tienen por qué sancionarnos. Segundo, muchos de los productos que exportamos no tienen sustitutos inmediatos. Las flores, las esmeraldas, el café. Entonces, digamos que ahí era complejo poner un arancel altísimo al café porque no podían sustituirlo y aún así se lo pusieron, seguirían comprando nuestro café por la calidad y bueno, otras razones. Entonces, el impacto que veíamos, si la sanción era netamente comercial, era mínimo, pero advertíamos, ojo, si los aranceles se utilizan con fines políticos, pues ahí sí es otro cuento. Y decíamos, ahí creo que eran 5 diferencias las que mencionábamos entonces del gobierno colombiano y el norteamericano. Defensa, manejo de drogas. Mencionábamos ahí algunas y efectivamente las que han sido claves han sido defensa y manejo de drogas. Eso es en lo que nos diferencia políticamente hoy en día. Están diferenciados nuestros gobiernos y eso hace pues que tengamos las sanciones que por lo pronto están muy acotadas a ciertas personas. Mm, eso por ahí. ¿Qué más tengo por acá de preguntas? Eh, me encanta esta pregunta porque quiero volver a repetirla. Didier Osorio me dice, ¿a qué te refieres con un panorama favorable de las elecciones? Entonces, vuelvo y repito, y el desenlace favorable de las elecciones para nosotros que estamos haciendo análisis de la economía, pues obviamente tiene que estar relacionado con la economía. Yo no puedo juzgar, oiga, la política o la propuesta de salud de este gobierno o del anterior o del próximo es mala o buena. Yo juzgo si es fiscalmente responsable o si van a poder tener la plata para pagar, listo, pero el resto, pues habrá expertos en salud que lo pueden juzgar. Pero desde el punto de vista de economía, un desenlace favorable de las elecciones es que gane un gobierno que sea fiscalmente responsable. Ese es, digamos, que el principal punto que queremos destacar acá. Eso significa que, de un lado, mejore los ingresos públicos, haga una reforma tributaria, eso seguro que viene, y no una, sino vienen varias, porque se requieren unos cambios importantes en el estatuto tributario, pero que al mismo tiempo haga un esfuerzo de gasto. Es decir, el gobierno tiene mucho de dónde recortar gasto. Es cuestión como cualquier empresa cuando encuentra problemas en sus finanzas, y es que, bueno, yo debo mirar dónde estoy siendo ineficiente, dónde estoy siendo redundante, qué estoy haciendo mal, y ahí es donde seguramente habrá, como se dice, digamos, en la consultoría, de donde cortar la grasa que sobra para hacer digamos, un cuerpo mucho más musculoso y más esbelto, más eficiente y más resistente. Entonces, creo que esa es la forma de ponerlo, un gobierno mucho más fiscalmente responsable y dos cosas adicionales que son como ñapa. Uno, pues que reduzca la incertidumbre, porque con incertidumbre en general las decisiones económicas son muy difíciles. Piénsenlo ustedes para el hogar, oiga, yo me quiero comprar una casa, eh, pero ¿qué pasará en las elecciones o qué pasará mañana? ¿Será que el presidente pelea este domingo o el gobierno hace tal cosa? Hay mucha incertidumbre y eso limita las decisiones de los hogares y de las empresas. Y lo último es que gestione mejor las finanzas públicas. Y en eso, pues, es importante. ¿Por qué? Porque el gobierno es un jugador muy importante en la economía. Y entonces, cuando es eficiente gastando y gastan lo que es y tiene un impacto mucho mayor de lo que lo sería cuando es simplemente gasto, digamos, ineficiente. Eh, Piensen, por ejemplo, las políticas públicas típicas que se hacen para el sector de la construcción, sean subsidios a tasa de interés, sean subsidios a la compra de vivienda. ¿Por qué? Porque el encadenamiento que tienen sectores como este es muy grande. Entonces el gobierno gasta 1 peso en construcción y obtiene 2 pesos en impacto económico. Son de los multiplicadores más altos que hay. Entonces, eso me refiero con una buena gestión del gobierno y eso es un desenlace favorable a las elecciones. Por aquí me dicen que si repito los datos de inflación, no sé esto si me regó antecitos o ya cuando lo ha repetido, digo 5,3% para el 2025, 4,2% para el próximo año. Les recuerdo que en el Excel que enviamos mensualmente están todas las proyecciones súper detalladas, mes a mes, de aquí al 2029 o ya casi al 2030. Entonces ahí pueden encontrar mucho detalle. De nuevo, les recuerdo también que la presentación queda colgada en nuestra página web. Quedan también las memorias de esta grabación de todo lo que estamos viendo. Eh, si el salario mínimo es mayor al 11%, esto es buenísimo. Nosotros hoy estamos incorporando 11,3, 11,4 en nuestro modelo de inflación y eso nos da 4,2. Con un salario mínimo que aumenta más cercano al 12, 12,5%, la inflación estaría más cercana al 4,5, 4,6%.
Entonces, mal contados, ese punto, punto y medio de mayor salario mínimo es como unos 20 básicos, 30 básicos de mayor inflación total, para que lo tengan presente como una regla como de... uy, aquí hay unos temas que se salen de mi órbita. ¿Qué va a pasar con lo de la presión militar de Estados Unidos a Venezuela? Solo diría que para Colombia un cambio de régimen en Venezuela, o más bien una mejora económica en Venezuela, que es la consecuencia que se podría dar, sería positiva. En algún momento, hace muchos años, casi 20 años, 15, 20 años, Venezuela fue un socio comercial fundamental para Colombia, sobre todo en productos no tradicionales. Le exportábamos químicos, vehículos, bueno, un montón de cosas que hoy en día pues es inexistente ese comercio o es muy reducido. Entonces, pues cualquier cambio, digamos, de Venezuela positivo políticamente o en otros ámbitos que redunden en un mejor desempeño económico, obviamente es bueno para Colombia. Es un mercado que se abre, tocaría recuperar la confianza, digamos, recuperar como los canales de negocios, pero yo creo que habría, digamos, que algo positivo por ahí. Eh, bueno, aquí me es una pregunta buena y compleja y es ¿qué tanto ahorro efectivo hay de las operaciones que realiza crédito público hacia adelante? Porque claramente las operaciones que realizó el gobierno tienen un ahorro inmediato porque reducen pagos de deuda en el corto plazo, mejoran el perfil de la deuda, pero la realidad es que estamos incurriendo en mayores cupones, en mayores tasas de interés en el tiempo. Entonces, sí estamos, digamos, hay un costo, esto no es nada es gratis en la vida. Hay un dicho de los economistas que dice que no hay almuerzo gratis y efectivamente no, estas operaciones de crédito público de manejo nos ayudan a solucionar y a solventar una situación muy crítica en el corto plazo, pero terminan teniendo unos costos, digamos, financieros de largo plazo o de más largo plazo. Eh, Aquí me dice, estas son muy buenas preguntas, alguien que se nota que está muy enterado y que ha estado siguiendo el tema fiscal y es, ¿qué consecuencias puede tener, digamos, que el desenlace o el cierre de la operación del TRS, el Total Return Swap, que era esta operación financiera que mencioné rápidamente? ¿Cómo se va a, de- sí, a desbaratar toda esa estructura financiera? Eso debería venir en los próximos meses y seguramente antes de las elecciones. Y es que yo les decía que con los recursos que obtuvo el gobierno, compró su propia deuda, hoy día la tiene, la sacó del mercado, pero cuando se termine ese crédito en francos suizos, el TRS, debe volver la deuda, pues debe pagarlo el crédito y pues, la deuda debería volver al mercado. ¿Cómo la devuelve? Es la pregunta del millón. Por ahora, Crédito Público ha hablado de colocar mucha deuda en euros. Mucha deuda pueden ser 4.000, 5.000 millones de dólares para que supla todo lo que quitaron de dólares. Y a nivel local, seguramente lo que va a hacer es emitir títulos que le convengan en la curva, es decir, que tenga un mejor perfil de deuda. No va a cambiar de moneda, sino que creo que se va a seguir concentrando en pesos. Y eso pues va a tener unas consecuencias más o menos relevantes dependiendo del momento en que salgan esas emisiones. Si los euros los emitimos en un momento en que Colombia está súper bien posicionada, pues nos van a cobrar menos. Si emitimos eso cuando haya mucho nerviosismo mundial y tasas altas y todo el cuento, pues nos va a costar mucho más como tal. Entonces, dependemos un poco de la coyuntura que existe en el momento en que las operaciones de colocación de euros y de los TES localmente salgan al mercado y cómo las logra recibir como tal. Igual, recuerden, hoy en día ya se sacó parte de la deuda, lo que haría sería como devolvérnosla. Entonces, pues se compensa un poquito el efecto de menor oferta hoy con mayor oferta en el futuro, depende de las condiciones de mercado en el momento, el impacto que se dé. Em, aquí está buenísima esta pregunta y de pronto para recordar me dicen por qué el gobierno ha superado el histórico de reintegro de divisas. Y efectivamente es como lo dice la misma pregunta, es para la recomprar test. Y eso digamos que le ayudó a darle un impulso al mercado. Cuando el director de crédito público llegó al mercado, llegó a su trabajo hace unos meses, en abril más o menos de este año, tenía como objetivo eso, que las tasas de la deuda pública colombiana bajaran y lo está logrando, pues porque en parte ha retirado del mercado un monto no despreciable de títulos. Y eso pues ha hecho que los costos de la deuda local sean algo menores, pero de nuevo, con todas las otras estructuras que está haciendo, al final en el largo plazo terminamos pagando un poquito más de tasas de interés. O más bien, financieramente esto cierra, porque digamos que ellos contablemente igual tienen que ir, llamémoslo, marcando los intereses de los títulos que están recomprando y luego van a terminar emitiendo los dos títulos y eso digamos que termina siendo un ahorro más como en el momento contable y no en el tiempo.
Aquí me señalan un punto también interesante, que es que hay muchos aumentos de otro tipo de precios que dependen del salario mínimo, es verdad. El típico ejemplo el que siempre se me ocurre es el de la administración de un conjunto o de una unidad, creo que llaman en otras ciudades, donde pues en la medida en que la administración de la copropiedad tiene una gran cantidad de personas contratadas, pues el aumento del salario mínimo termina casi que siendo el determinante principal de cómo aumenta la administración, y es otro precio diferente que no es tan obvio, digamos, que está ahí conectado con el salario mínimo, pero sí lo está ahí. Piensen en otros ejemplos por el estilo. Eh, a ver, ¿qué más hay por acá? Yo ya voy cerrando porque me extendí ya muchísimo en las preguntas, pero es que había bastantes. Sí, vamos a subir el webinar a la página web. Va a estar la grabación ahí también disponible. Les va a llegar un correíto con el link seguramente para que lo puedan tener ahí a mano. Eh, Listo, yo creo que con esto ya voy cerrando. Me siguen llegando algunas preguntas, pero ya la mayoría lo sé. Eh, ya voy cerrando, sí. Sí, yo creo que vamos cerrando porque me siguen llegando preguntas y, pues algunas ya más o menos he contado. A ver. Bueno, eh, esta pregunta está buenísima. ¿Hay riesgo que el gobierno use las reservas internacionales como fuente de financiación? Cierro con esta pregunta que me parece genial, y es: el Banco de la República tiene en su mandato el manejo de las reservas internacionales. Tiene prohibido por la Constitución financiar al gobierno de turno. Por eso es una entidad independiente y solo existe un caso en el que podría hacerlo, y me refiero a la financiación directa. El Banco de la República puede financiar al gobierno de varias formas si es que algún día lo hace. La más sencilla y más directa antes de atacar las reservas internacionales es comprar la deuda pública del gobierno. Es ir al mercado, el gobierno emite 100 pesos de deuda y lo compra el Banco de la República. Eso inmediatamente se vuelve emisión monetaria, tendría unas consecuencias inflacionarias, pero eso es otra historia larga. ¿Cuál es ese escenario en el que el Banco de la República podría financiar al gobierno? Es aquel en que la Junta, en su totalidad, los 7 miembros, ministro de Hacienda, gerente y los otros 5 codirectores, estén de acuerdo en hacerlo. Eso es como la garantía de que es en un escenario muy extremo, de mucha emergencia. Es un escenario que parece muy lejano cuando la institucionalidad funciona y cada gobierno cambia de solo 2 codirectores y todo esto, pero si esos pesos y contrapesos empiezan a deteriorarse y la institucionalidad se pone en juego, obviamente pues el escenario de una financiación del Banco Central al gobierno pues se vuelve algo más probable. De nuevo, no es escenario central, pero pues sí gana algo de probabilidad. Con esto ahora sí creo que ya le doy fin a mi presentación. Nuevamente, pues quisiera agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas. Estuvimos casi 2 horas con una charla de aproximadamente una hora y respondiendo muchas preguntas. Espero haber logrado contarles algo de lo que pasa en la economía global y en la economía local, apoyarlos con las decisiones de inversión, de negocio o simplemente decisiones personales que requieren. Como les contaba, todos los contenidos que respaldan este análisis los pueden encontrar en la página web. Asimismo, vamos a estar en contacto con ustedes para nuevos eventos como este. Les agradecemos mucho por su participación y por su tiempo y los esperamos en una próxima oportunidad. Que tengan todos y todas un muy buen día. Hasta luego.